Bueno, vamos a arrancar entonces con el repaso, ¿sí?, general para el segundo parcial. Arrancamos con convolución y correlación. Bueno, cuando iniciamos el cuatrimestre, digamos, si la segunda parte del cuatrimestre, lo que planteamos es la existencia de lo que nosotros denominamos sumatoria o integral de convolución, ¿sí? Un poco al final de la primera parte, después de lo que era respuesta impulsional, avisamos que, o les comunicamos que había una operación en donde nosotros podíamos calcular la salida para cualquier tipo de entrada, conociendo la respuesta impulsional sin tener que resolver la ecuación diferencial. Y entonces introdujimos estos conceptos, ¿no? Sumatoria para el caso de sistemas discretos, integral para el caso de sistemas continuos. ¿Mm? Y entonces eso está dado, obviamente, por estas expresiones. Esto se basaba en el hecho de que, ¿se acuerdan, no?, que las señales podían ser expresadas como sumatorias de deltas, escalados y desplazados. Y entonces, bajo el criterio de conocer la respuesta a un delta, y asumiendo que el sistema es LIT, entonces se podía inferir que la salida iba a estar constituida por una sumatoria de respuestas impulsionales escaladas y desplazadas, escaladas por la cuestión de linealidad y desplazadas por la cuestión de invariancia temporal, ¿sí? Entonces teníamos estas expresiones para calcular la convolución discreta, en este caso, y la convolución continua, en este caso. Era una sumatoria, utilizamos una variable, en este caso K para lo discreto y tau para el análisis continuo, y entonces para cada valor de K o cada valor de tau había que hacer o una sumatoria o una integral. ¿Y qué implicaba eso? Tomar la señal, multiplicarla por la respuesta impulsional, pero la respuesta impulsional iba a estar, obviamente, evaluada en ese valor de, perdón, creo que ya hice el lío. Para cada valor de n, vamos de vuelta, para cada valor de n o para cada valor de t, ¿sí?, vamos a tener el cálculo de una sumatoria o una integral en términos de k o en términos de tau, ¿sí? Entonces, si nosotros definíamos un valor específico y en 1 y en 0 y en -1, teníamos que resolver una integral que implicaba el producto entre x y la respuesta impulsional, o sea, entre mi excitación y mi respuesta impulsional, y en la respuesta impulsional estaba rebatida, o sea, reflejada respecto del eje de ordenadas, porque está evaluada en menos k, y le sumábamos n, o le sumábamos tau. Entonces, si n tiene valores positivos, entonces la señal, digamos, o sea, perdón, el h, o sea, la respuesta impulsional, se corría hacia la derecha. Y para valores negativos de n, la respuesta impulsional se corre hacia la izquierda. Recuerden que como está afectado el k o el tau, están afectados por un factor negativo, en este caso un signo menos, si nosotros restamos, en lugar de desplazar hacia la derecha, desplazamos hacia la izquierda. Y si nosotros sumamos cosas, en lugar de desplazar hacia la izquierda, desplazamos hacia la derecha. Entonces, para valores negativos de n, el h se me corre hacia la izquierda. Y un poco lo que nosotros queríamos que ustedes aprendieran a hacer era la convolución discreta. La convolución tiene varios estratos, o sea, hay una cuestión conceptual, característica de la convolución, para qué es, para qué sirve, por qué se utiliza, de dónde salió y demás, y una cuestión operativa que está dada por la resolución de la convolución, ya sea discreta o ya sea continua. Nosotros estamos enfocados en que ustedes al menos aprendan a resolver paso a paso la convolución discreta, más allá de que después tienen MATLAB, sí, como herramienta y con una función sumamente sencilla, ya que la convolución es un algoritmo, pueden obtener todos los valores. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Bueno, para implementar esta sumatoria, nosotros elegíamos, por ejemplo, un valor de n o un valor de tau, vamos a ver un valor de k o un valor de tau, vamos a ver, no está bien, un valor de n o un valor de t, quise decir, vamos a ver qué pasa con la parte discreta. Entonces, si nosotros elegimos, por ejemplo, un valor de n que vale -1, tenemos que tomar y evaluar x en k primero, después tenemos que evaluar h y dijimos que íbamos a elegir, por ejemplo, -1 menos k, eso va a implicar rebatir la señal, o sea, reflejarla respecto del eje de ordenadas y desplazarla una muestra hacia la izquierda. Y si no, no me acuerdo, bueno, -1 menos k, bueno, ¿dónde tengo mi valor en 0, que es donde me arranca mi señal? Bueno, lo tenés, si es -1 menos k, lo tenés en -1. Para acá que vale -1, porque menos 1 es 1, -1 es 0, y entonces ahí voy a obtener el primer valor de mi señal. Si yo me tengo que colocar, cuando no me acuerdo dónde quedó parada la señal,
Entonces puedo fijar un valor de referencia, por ejemplo, en este caso h en 0, que sé que vale, supongamos 2, y busco dónde está ese 2. En el caso de tener que evaluar menos 1 menos k. Pero bueno, ustedes la dan vuelta, la corren, y lo que van haciendo es que para cada valor de n, lo que van haciendo es fijando los valores de n que implicaron ese corrimiento y haciendo el producto entre x y h. Hacen la suma de todo eso y para cada valor de n elegido van a tener una respuesta, una salida, un valor específico. Y así tienen que ir para los valores de n que pueden recorrer, digamos, todo el soporte discreto, de menos infinito más infinito, determinando cuáles son los valores correspondientes a la convolución. En el caso discreto es muy sencillo de hacer, es fácil, uno puede escribirse los números, escribir los números arriba, escribir los números abajo, dar vuelta, utilizar papeles, corrimientos MATLAB, lo que quieran, ¿sí? Pero por lo menos tienen que saber cómo es la metodología, ¿sí? Porque podemos preguntar cosas relativas a la implementación de la convolución, más allá de que ustedes pueden tener los resultados vía MATLAB. Sabemos que el MATLAB lo tienen encendido permanente, es lo que nosotros impulsamos, es lo que nosotros queremos, no tienen que tener prurito al usar MATLAB, pero sí tienen que saber cómo salen los resultados, ¿sí? Probablemente eso preguntemos en el examen. Entonces, ¿hay dudas respecto de cómo se implementaba la sumatoria de convolución? Sí, a mí no me quedó claro porque en un TP, para que una pregunta, en un TP como que uno no tomaba todos los valores que había de datos, sino los últimos tres, ¿puede ser? ¿Cómo los últimos tres? Sí, estoy buscando la foto así, me explayo mejor. O sea, no entiendo el papel que juega del menos infinito a infinito. No, bueno, en ese aspecto vamos a lo que sigue. Cuando nosotros evaluamos la convolución, o sea, y las señales son de duración finita, que es un poco lo que nos faltaba para cerrar, si las señales son de duración finita, la convolución tiene un inicio y un final. No es necesario evaluar, porque nosotros sabemos que para valores altos, por ejemplo, de n negativos, el producto siempre va a ser 0. Y si yo, por ejemplo, tomo h de n, la doy vuelta, o tomo, perdón, h de k, la doy vuelta, la evalúo en menos k, y después la corro 10 muestras, ese producto va a dar 0, con x de k. ¿Sí? Entonces, el Claro. resultado de la convolución va a ser 0. Entonces, ¿dónde inicia? ¿Dónde estaría el valor, el primer valor no nulo? Que podría llegar a ser nulo, según digamos, los valores de la convolución, es decir, en la convolución puede dar algún valor nulo, pero bueno, ¿dónde estaría el primer valor en donde interactúan las señales? Bueno, el primer valor donde interactúan las señales, que obviamente en este caso tienen que ser no nulo, estará en la suma de los inicios. En este caso, x arranca en 0, h arranca en 0, por lo cual el primer valor, ¿sí?, no nulo, estará en n igual 0. ¿Sí? Entonces, ahí es donde va a arrancar, el valor de la salida. Es decir, uno lo que observa es que este es un sistema, por las características que tiene el HN, causal, y entonces la salida no puede anticipar a la entrada. Entonces lo vamos a obtener para valores de n mayores o iguales a 0. ¿Dónde va a terminar la convolución? En la suma de los finales. Fíjense que esta termina en 2, esta termina en 2, razón por la cual esta va a terminar en 0, 1, 2, 3, 4, 2 más 2. Entonces, necesariamente yo tengo que evaluar los valores de n igual 0 a n igual 4 para obtener todos los valores de la convolución. ¿Qué longitud va a Claro, tener lo que la... yo decía que i de n igual 4, creo que el x de 0 y h de 0 no los considerás, ¿no? En Eh, la sumatoria. ¿Cómo otra vez? Otra vez. Si yo quiero calcular i de En n 4, igual ¿no? 4. Y claro, en n igual 4, el x en 0 y h en 0 no los considero. ¿O sí? Para hacer la sumatoria, eso es lo que no me quedaba claro. Si yo tengo que sumar todos los valores multiplicados. A ver, una cosita. Vos cuando haces el i en n igual tanto es que vos corriste alguna de las dos, las corriste para algún lado, ¿no? Sí. ¿Te acordás que era el flip? Bueno, primero el shift, después el flip. No es que no las considerás. Vos los corriste y después cuando las multiplicás con lo de arriba, te queda 0, o sea, vas a multiplicar por 0 algunas y por 0 las otras. Por eso no es que Ya considerás o no entendí. considerás. Exacto, Es, se te hacen 0, no, exacto. no es que no las considerás por algo.
Sí, la razón Claro, del por claro. algo es porque si das en cero. Esa es la única razón. Porque Ahí estaba va. viendo un ejercicio y esos valores no aparecían, pero es por lo que vos decís, te queda Claro, porque deben multiplicado ser por cero, cero. sí, sí, sí. Claro, Seguramente es por eso. exactamente. Si siempre ten en Pero cuenta que, técnicamente hay que sumar todos los puntos, ¿no? y es Vos, más, o sea, técnicamente, sí, sí. Andrés, sí. No, no, de menos infinito es más infinito. Pero bueno, si tienen Exactamente. duración finita, como dice Leandro, son cero. O sea, cuando no está definida, o tenemos solamente un pulso, digamos, que empieza y termina, donde no Sí. hay nada, donde no está definido, son cero, digamos. No hay nada, es cero. Entonces, bueno, por eso es que vos multiplicás, cuando estás afuera, digamos, de lo que te dura el pulso, cuando te hace la multiplicación entre el h con el x, hay partes de una que vale cero, va a ir multiplicado por el otro, que quizá es distinto de cero, pero hacer la multiplicación te queda anulado, y lo mismo al revés, del otro lado, ¿no? Si tenés el h que también tiene duración finita, te va a multiplicar algo que quizá no es cero del x, pero bueno, al hacer el producto te queda cero, entonces eso no lo contás. Pero sí, Claro, es bien, entendí. lo que estábamos viendo. Cuando fijas el n y a medida que restás los k se te va corriendo la señal, entonces. Eso mismo. Exacto. Bien, Siempre bien. el análisis se tiene que hacer con k de menos infinito más infinito, como lo indica la sumatoria. O sea, vos tenés que multiplicar ambas señales y después sumar con k de menos infinito más infinito. Eso es lo que uno está Bien. haciendo. Entonces, bueno, digamos, por cada Sí. operación vos vas a tener un producto de todos los posibles valores, que como dice Andrés, hay algunos que son cero, entonces no se consideran, consideramos aquellos que no lo son y efectuamos la suma. Pero es Y cierto, a por veces quizás cada no k tengo colocamos. una señal h n menos k distinta. O sea, va a estar corrida un valor más Por hacia... cada n, por cada n. Ah, bien. O sea, acuérdate, k es la variable. Tenés x en k, que sería haría a las veces de t o de n, h de n menos k. Eso, el k es la variable. Y el parámetro, el que te determina dónde va a estar corrida la señal, es n. Entonces, por cada Ah, ok. valor de n vos tenés un corrimiento. Se va a ir corriendo de menos infinito a más infinito según los valores que vos le des. Y después, obviamente, la señal va a manifestarse en términos de k. Y entonces tenés que hacer el Sí, sí, es producto. como x o como n, está Exactamente, bien. exactamente. Bien, ahí lo entendí mejor entonces. Bueno, genial. Gracias. Entonces, como decíamos anteriormente, vamos a tener que la convolución para señales de duración finita tiene duración finita, arranca y termina en puntos específicos. Si nosotros podemos, obviamente, determinarlos porque las señales que conforman, digamos, la operación de convolución así lo determinan, bueno, buenísimo. Si no, tendremos que ir viendo, ¿sí? Porque si tenemos, por ejemplo, señales que son convergentes hacia el eje de las abscisas, por ejemplo, un medio a la n, bueno, ahí tendremos que ir calculando para todos los valores de n posibles hasta que lleguemos, o, digamos, ahí eso implicaría también utilizar quizás series geométricas u otro tipo de operatoria matemática para poder obtener una expresión de la convolución. No obstante, con Y saber la, esto es suficiente. la duración entonces era 2 por 2 o era 2 más 2. No, la duración Ahí, es la suma de ambas duraciones menos 1. O sea, acá son menos 3 1. más 3, 6, menos 1, 5. O sea, la cantidad de Ah, ok. muestras que vos vas a obtener de la convolución, acá obtenés 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, Mm, esa cantidad de muestras está dada por la suma de la cantidad de muestras de la primera señal, la segunda, restado en 1. Otra de las cosas que habíamos buenísimo. visto era esto de, no, por favor, era esto de convolucionar por un impulso, ¿sí? Ya sea de manera continua o sea de manera discreta, convolucionan por un impulso y tiene un efecto de fotocopia, ¿sí? O sea, se hace una copia de la señal al lugar donde está ubicado el impulso y se multiplica la señal por el área que tenga captada el impulso. Recuerden que el impulso en términos continuos tiene amplitud infinita, pero en su área puede tener capturada una determinada amplitud, en este caso A, cuando hablamos de A delta de T menos Tc. En el caso de la delta de Kronecker o la función impulso discreta, bueno, es un poco más evidente la cuestión, pero el efecto es exactamente el mismo. Es decir, ustedes van a ir multiplicando por un valor de delta que está escalado, y entonces, porque simplemente tiene existencia en un determinado lugar, así que lo que van haciendo es una copia propia de la señal, porque cada muestra de la señal la van multiplicando por ese valor del delta y simplemente generan un efecto de amplificación. La convolución además tiene propiedades, ¿sí? Que nunca se tienen que olvidar. La convolución es asociativa, o sea, si yo tengo varias convoluciones, o sea, X convolucionado con H1, convolucionado con H2, puedo decidir qué convolucionar primero y después qué convolucionar en segunda instancia.
es conmutativa, esto es muy importante, en las expresiones, ¿sí? que tenemos aquí. No necesariamente tiene que estar X primero y H después. Puede estar H primero y X después y la convolución va a dar exactamente lo mismo, ya sea en términos continuos o en términos discretos. Así que no importa cuál dejan fija y cuál mueven, el resultado de la convolución va a ser totalmente equivalente. En términos discretos da igual, ¿sí? En términos continuos, a veces facilita el cálculo, ¿sí? Como vieron, hay que determinar, o sea, ahora vamos a pasar un poco a la parte continua. Al tener que determinar los límites de integración es necesario, digamos, ser un poco estratégico en cuanto a qué señal dejamos quieta y cuál dejamos móvil. No obstante, el resultado, como les vengo diciendo, es exactamente igual. Y finalmente, la convolución es distributiva. Esta es otra que tienen que tener muy presente, porque bueno, son cosas que solemos preguntar. Esto de que si hacemos la convolución respecto de una sumatoria de señales, bueno, podemos hacer la convolución respecto de una más la convolución respecto de la otra. Entonces, si llegado el caso, si ustedes se encuentran con el hecho de que tienen que convolucionar respecto de una suma, la convolución es perfectamente distributiva, es una integral. ¿Sí? Bueno, pasemos a la cuestión de la convolución en términos continuos. Nosotros les dimos este ejemplo, digamos que creemos que es el más claro. La operatoria es exactamente igual, lo que pasa es que aquí tenemos que integrar, o sea, vamos a tener primitivas y límites de integración, pero es exactamente lo mismo. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es definir un valor de t, si uno lo desea, y hacer la convolución ahí para ese valor de t único. Por ejemplo, yo acá puedo elegir el valor de t igual 0,3, y entonces tengo que multiplicar esto por esto, e integrarlo respecto de lo que da ese resultado. ¿Y ese resultado qué da? Bueno, la integral entre 0 y 3 de a la, supongamos que esta sea una exponencial, e a la menos t, e a la menos tau sobre 2, bueno, lo que fuere, ¿sí? Depende de cómo esté definida la función. Nosotros la habíamos definido como e a la menos t sobre tau, que justamente tau lo usamos como constante de tiempo. Pero bueno, supongamos que fuera e a la menos 2t, bueno, tendremos que evaluarla en e a la menos 2 t menos tau, ¿sí? Como dice la función. En este caso, como t vale 0,3, pondremos 0,3 menos tau. Es decir, nosotros expresamos la integral respecto de cómo lo establece la definición, que es esta que tenemos acá, pero lo que tenemos que definir muy cuidadosamente son los límites de integración, porque es necesario definir rangos de t de manera de obtener una función que describa la convolución. Si no, lo que vamos a únicamente obtener, si lo hacemos del modo discreto, son puntos que caracterizan la convolución. Entonces, lo que uno puede ver cuando lleva a cabo, digamos, una convolución de este tipo, por ejemplo, u de t convolucionado con e a la menos t, ¿sí? Sobre, perdón, o e a la menos 2t, que es la respuesta impulsional de un sistema de primer orden, es que cuando la da vuelta, que es lo que sucede en este caso, y coloca valores positivos y negativos de t, observa que para valores de t menores que 0, el producto de esto por esto da 0. Y para valores de t mayores que 0, lo que observa es que el producto de esto por esto da justamente e a la menos 2 t menos tau, pero lo tengo que integrar respecto de qué? Respecto del resultado del producto, en este caso entre 0 y el valor de t justamente que yo haya elegido, porque cuando yo elijo un valor de t, en este caso como la señal arranca en 0, cuando yo la doy vuelta y defino un valor de t, justamente la señal se desplaza a ese valor de t. Entonces, si esta yo la di vuelta, arrancaba en 0 y elijo el valor 0,3, acá estará, este punto está apuntando a t igual 0,3. Entonces, simplemente para valores mayores para valores de t mayores que 0, yo integraré entre 0 y t, ¿sí? De 1 por e a la menos t sobre tau, ¿sí? Perdón, t menos t. Estoy con el t sobre tau, ¿no? Acá, x de tau Leandro, por e a la menos t menos tau, sí. Escucho. uy, qué bueno, me muteé. Cuando dijiste que hay que integrar, ¿es entre 0 y 0,3 o entre menos infinito y 0,3 si quisieras, por ejemplo, sacar i de 0,3? No, vos fijate que si vos integras entre menos infinito y 0, da 0. Porque el producto este es 0. O sea, uno integra respecto a lo que da distinto de 0.
O sea, formalmente uno tiene no, que integrar entre entre- menos infinito y más infinito. Eso está claro, porque es lo que decide la definición. A veces no lo colocamos y vienen estas preguntas. Es cierto, si uno mira la definición, uno tiene que integrar con tau entre menos infinito y más infinito. Ahora, cuando implementas ese integral, te das cuenta que entre menos infinito y 0, la integral da 0, porque Sí. el integrando es nulo. Después te queda la integral entre 0 y t, y después te queda la integral entre t y más infinito, que también es nulo. Entonces, lo que uno integra Sí, es el perdón. resultado del producto. ¿Mm? En este caso, como vos decís, Sí. yo puedo integrar entre 0. Si integro entre 0 y 0,3, estoy obteniendo el resultado de la convolución para t igual a 0,3. Ahora, si yo integro entre 0 y t, porque van a ser todos los valores posibles de t mayores que 0 que yo elija, voy a obtener una expresión de la convolución en términos de t, que es nuestro caso el parámetro, ¿sí? Obviamente siempre estamos trabajando con la variable tau, ¿sí? Y tenemos que evaluar x en tau, que en este caso x en tau va a ser 1, y h de t menos tau. Si esto era e a la menos 2t por u de t, entonces va a ser e a la menos t menos tau por u de t menos tau. Obviamente estamos trabajando para valores de t mayores que 0. ¿Mm? Entonces, con eso, digamos, es más que suficiente. No obstante, es un poco más descriptiva que la otra. No les vamos a pedir convolución en el examen en estos términos, porque no tiene sentido, van a perder un montón de tiempo. ¿Sí? Pero la discreta sí, podemos hacer alguna pregunta, o podemos pedir que calculen algún valor de manera descriptiva, y más allá de que lo puedan verificar en MATLAB, tienen que poner la manera en que lo calcularon. Esta continua, bueno, es un poco más escabrosa y la verdad que no aporta demasiado, se lo olvidan rápido. Y si simplemente entendieron cuál es la lógica respecto de cómo hacer la convolución, o sea, este efecto, como hablaba Andrés, o como hace referencia el doctor Almentano, del flip and shift, o sea, esto de reflejar la señal o rebatir la señal respecto del eje de ordenadas, que es lo que tenemos en el gráfico, y siempre se me va, ¿sí? Respecto del eje de ordenadas, o sea, nosotros hacemos el rebatimiento, y después vamos haciendo el corrimiento, obviamente, de la señal, según los valores de t que nosotros elijamos. Como les dije, podemos elegir calcular valores específicos, digamos, de t, y con eso obtener la convolución. No obstante, como ven en el gráfico también, nosotros tenemos una entrada, que es un escalón, ahí se lío, una entrada que es un escalón, que es la que tenemos en primera instancia. Después tenemos una respuesta impulsional exponencial decreciente, que obviamente ya está rebatida, pues en el resumen, está rebatida, pero h de t es e a la menos 2t, por ejemplo, por dt. Y después, si yo, digamos, estoy ingresando con una entrada y tengo la respuesta impulsional de mi sistema de primer orden y esa entrada es un escalón, lo que estoy calculando es la respuesta inicial. ¿Sí? O sea, la salida para una entrada que vale u de t. Entonces la integral, obviamente la convolución entre h y u, lo que me está dando es la respuesta inicial. Obviamente, si la entrada fuera un delta, tengo que hacer la convolución entre h y delta de t, y lo que me da es h, que justamente es la respuesta impulsional. Lo que pudimos demostrar en términos de la convolución, que ya lo habíamos demostrado en términos del operador transformada, del operador de transferencia, transformada es lo del año que viene, es que la derivada de la respuesta inicial da como resultado la respuesta impulsional. Eso nunca olviden, nunca se lo deben olvidar, porque lo vamos a seguir utilizando incluso en el dominio de la frecuencia. Sí, digamos, vamos a preguntar mucho eso, así que cuando yo pongo el highlight y digo que presten atención acá es porque va a aparecer en el examen. El análisis de las características de los sistemas en términos de respuesta impulsional puede verse, digamos, en estos 4 casos. Primero, nosotros podemos determinar si un sistema tiene o no memoria según la forma que tiene la respuesta. En este caso, sí, lo que habíamos dicho es que si no había valores de la respuesta impulsional fuera del origen, entonces el sistema no tiene memoria. Es decir, si el sistema la respuesta impulsional es simplemente un delta, y en esto de qué estamos hablando, por ejemplo, yo hablo del sistema y igual a x, cuando x vale delta, y vale delta, ¿no? Eso es lo que se llama respuesta impulsional. Entonces, cuando yo tengo un delta, digamos, vinculado a la respuesta impulsional, un delta único ubicado en el origen, no hay memoria. En cualquier otro caso, si hay algún otro valor de h fuera del origen, hay memoria. ¿Sí? Entonces ya no nos tenemos que fijar si valores presentes, pasados, todo ese tipo de cosas fueron simplificadas en términos de poder caracterizar la memoria analizando la respuesta impulsional. Por otra Entonces parte, ahí memoria es cuando no. ¿Cómo? Cuando es distinto a por delta, ¿hay memoria? Cuando es No distinto entendí a A por eso. delta, hay memoria, sí.
Ah, ok. Pero vos podés tener, por ejemplo, que la respuesta al impulso es más de un delta. Si vos tenés algo fuera del origen, ¿sí? O sea, si vos analizás los valores de la respuesta impulsional fuera del origen y no son nulos, ahí me moré. ¿Se entiende? Ok, tiene que ser en el origen, nada más. Exacto. Cuando analizamos estabilidad, nosotros hablamos del hecho de que nuestros sistemas debían responder de una manera particular. ¿Algunos se acuerdan? Si quiere, ¿cuál era la condición de estabilidad que manejábamos nosotros? Entrada acotada, salida acotada. Entrada para toda entrada acotada, salida acotada. No basta con que para una entrada acotada la salida sea acotada, porque puede no ser cierto. Entonces eso se llama estabilidad vivo, bounded input, bounded output, bueno, ese tipo de cosas. O sea, pero tenemos que analizar todo el abanico de entradas acotadas que existen y, digamos, tenemos que asegurar que nuestro sistema para todo ese abanico de salida acotada. Bueno, eso se demostraba para los sistemas LIT, porque recuerden que todo esto lo hemos analizado en términos de la convolución, ¿sí? Entonces, son sistemas lineales invariantes en el tiempo. Nosotros no nos movemos de ese parámetro, Menazes. Entonces, en términos de la convolución, eso se asegura siempre y cuando el H sea absolutamente integrable, que la respuesta sea absolutamente integrable. ¿Y por qué decíamos eso? O sea, en términos conceptuales, ¿qué implicaba que el H fuera absolutamente integrable si uno lo vincula a la convolución? ¿No es que no se te va a disparar ningún valor al infinito? Exacto, no se va a disparar ningún valor exactamente al infinito porque nosotros tenemos porque el H está acotado en términos de área. Entonces, cuando yo hago la convolución, como hago el producto de si mi señal está acotada y no diverge, bueno, entonces La entrada por directamente, acotada te da acotada, digamos. claro, algo así. Siempre tengan en cuenta los sistemas continuos y los sistemas discretos, ¿sí? Aplica en ambos casos por igual. A ver, una pregunta, a ver si entendieron justo esto de estabilidad. Si el H es un escalón, ¿es estable? Sí. De amplitud 2, como poner amplitud 2. ¿Por qué? No. No, Ah, no, ¿por qué? No, porque porque el el área área tiende es hasta el infinito. Ahí Infinito está. el área. Listo, ahí está, entonces entendieron. La Exactamente. primera fue un pero Si el área no es recalculable. finita, Ah, porque el escalón no es un impulso. No, el escalón es un escalón, el impulso es el delta y el pulso es el que salta y después vuelve a bajar. claro, escalón menos escalón. Ah, claro, la integral al ser menor a infinito es que el área no tiene que ser infinita, entonces. Exactamente, el área no tiene que ser infinita. Bien. Cuando hablamos de Había entendido mal. causalidad, dijimos que si el H vale 0 para t menor que 0, el sistema es causal. Esto se asegura fácilmente desde la convolución. La convolución arranca en la suma de los inicios. ¿Sí? Eso quiere decir que si mi H arranca en 0 o más allá de 0, y mi señal, digamos, arranca en 0 o más allá de 0, siempre la salida va a ser posterior a la entrada, porque arranca en la suma de los inicios. Si mi H arranca en 0 y mi señal arranca en 1, la salida va a arrancar en 1. ¿Sí? Si mi H arranca en 0 y mi señal arranca en 0, la salida va a arrancar en 0. Pero nunca va a arrancar antes, porque nosotros lo que movemos es la entrada, el H se queda ahí. Si mi señal arranca en -2 y mi H arranca en 0, arrancará en -2. Y si mi H arranca en 1, arrancará en -1. Es decir, nunca va a existir la posibilidad, cuando se cumple esta condición, de que la salida anticipe a la entrada. Y eso da cuenta de la presencia de causalidad. Y en cuanto a la invertibilidad, ¿sí? Nosotros asumíamos que un sistema era invertible si podíamos colocar uno en serie y obtener la entrada como respuesta. Nosotros tenemos un sistema, aplicamos una entrada, una excitación, obtenemos una respuesta. Si podemos encontrar un sistema que aplicándole la respuesta dé como resultado la entrada, el sistema era invertible. ¿Sí? El caso más sencillo era I igual a 10x. Entonces, si después poníamos un sistema al lado que sea I igual a 0,1x, entonces volvemos a obtener x. ¿Entiendes? Bueno, eso en términos de la convolución, en términos de respuesta impulsional, implica que ese sistema que nosotros colocamos va a tener un H que convolucionado con el H de mi sistema de un delta. Si eso pasa, entonces el sistema es invertible. Y hay algunas técnicas como para encontrar eso, no es fácil. ¿Sí? Pero el concepto de invertibilidad es que si yo tengo mi respuesta impulsional y la convoluciono con la de un sistema, ¿sí?
y el resultado de la convolución me da un delta, quiere decir que estamos trabajando con sistemas inversos, uno respecto del otro. ¿Sí? Hay cosas que se pueden hacer en lo discreto que a veces no se pueden hacer en lo continuo. ¿Sí? En lo discreto hay una deconvolución o una inversa a la convolución, quizás en lo continuo no se ve tanto. Pero bueno, vamos a seguir así. No entendí lo de causalidad. ¿A partir de 0 tiene que existir h? ¿No puede existir antes? No. Por ejemplo, ahí que está el h, arranca antes que 0 en ese gráfico. Bueno, ¿Ya pero no en este sería gráfico está causal? dado vuelta. Acá decís vos. Acá Sí. está dado vuelta. Pero supongamos, si el h es así, supongamos que a mí me dicen, mira, el Ah, h. por eso dijiste exponencial decreciente, porque está dado vuelta. Claro, sí, porque acá, justamente en el resumen, no está Está toda al la. revés y Sí, desfasado tal cual. 0,3. Ah, ok, Exactamente, ya sí, entiendo. sí, Si el debería h ser. arranca así como está gráfico, ya no es Claro, causal entonces. era así un exponencial decreciente así el h. Entonces lo dimos Bien, bien. vuelta y lo corrimos. ¿Se entiende? Vamos a bajarle un poco esto, siempre me olvido y me quedan re vetustos. Vamos a ponerlo ahí. Bueno, entonces, seguimos con ya un temita un poquito más, no complicado, pero sí tiene un poco más de formuleo, que es la cuestión de la correlación, ¿sí? Que está relacionada con la convolución. Entonces, primero está el concepto de la correlación, ¿sí? Que es un índice de similaridad en términos de linealidad, es decir, cómo un conjunto de datos está relacionado en términos lineales con el otro. Es decir, si yo me armo un gráfico de dispersión, que es este, ¿qué posibilidad hay de que esos datos, los pares ordenados que yo me armo, ¿sí? con ambos conjuntos, se alineen respecto de una recta? Eso es lo que determina el coeficiente de correlación lineal de Pearson, que es el que nosotros manejamos. ¿Ok? Entonces, si ese coeficiente de correlación, ¿sí? que implica un índice de similaridad en términos lineales, es decir, que yo pueda decir que mi sistema, o sea, mi conjunto de datos es el doble del otro, o el doble del otro más una constante, o sea, hablar de algo lineal, ese coeficiente, si es cercano a 1, bueno, uno habla de una correlación positiva. Es decir, que valores bajos se corresponden con valores bajos y valores altos se corresponden con valores altos. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, no sé, x2 es igual a 2 por x1. Entonces yo hago un gráfico de dispersión de eso, me va a quedar algo parecido a esto, en realidad me va a quedar una recta. Ahora, puede ser que los datos no estén tan vinculados entre sí, pero que se parezcan o que tengan un comportamiento a modo de recta cuando construyo el gráfico de dispersión. Entonces, bueno, si la correlación era positiva y cercana a 1, hablábamos de una fuerte correlación lineal. Si no, hablábamos de si era cercano a -1, hay una fuerte correlación, pero digamos es inversamente proporcional, es decir, valores bajos de un conjunto se corresponden con valores altos del otro, y se podía dar la posibilidad, obviamente, de que no hubiera ningún tipo de correlación, o sea, de que los datos estén totalmente descorrelacionados, y cuando yo construyo pares ordenados, observo una nube de puntos. Y eso lo da el valor de R, el coeficiente de correlación de Pearson, que vale 0. ¿Está? El corazón del cálculo del R está dado en una expresión matemática que nosotros denominamos covarianza. ¿Sí? Y la covarianza lo que hace es tomar, digamos, los datos entre sí y multiplicarlos y después hacer toda la sumatoria. Como verán, digamos, acá lo que se hace es a todos los datos se les resta el valor medio general, ¿sí? para eliminar las tendencias, pero yo lo que estoy haciendo es la sumatoria entre i igual 1 y n, o sea, de todo el conjunto de datos que tengo, de x sub i por i sub i. Entonces hago x1 por x1, x2 por x2, x3 por x3, x4 por x4, sumo todo eso y eso es la covarianza. Después, para normalizar el resultado, lo que hacíamos, y para que me diera algo entre -1 y 1, dividíamos por ambas varianzas de ambos conjuntos. Y eso me daba el valor de R. Eso si yo tengo un conjunto de datos. ¿Sí? Tengo un vector con un montón de datos en x1, un vector con un conjunto con un montón de datos en x2. Si quiero saber si hay una relación entre ellos, un vínculo lineal entre ellos, ¿sí? Que yo pueda hablar, pueda intentar predecir, después se acuerdan que está el coeficiente de determinación, o sea, cómo un conjunto de datos predice el otro, ¿sí? O sea, para eso también lo utilizamos, para el hecho de que yo pueda trabajar con un conjunto y decir, bueno, mirá, puedo inferir cuánto va a dar el otro. Eso no significa que haya una relación causal entre uno y otro, ¿sí? O sea, sobre esto, digamos, no nos metimos este año,
pero hay cosas que correlacionan muy bien y no tienen absolutamente nada que ver. ¿Sí? No sé, qué sé yo, había ejemplos, nada. Por ejemplo, correlaciona muy bien, ¿no? Hay una página que está llena de correlaciones extrañas, y había una correlación, por ejemplo, que quedaba muy alta y relacionaba la venta de discos de Justin Bieber con la compra de helado de chocolate. No tienen nada que ver los dos conjuntos, pero correlacionan muy bien. ¿Sí? Por algún motivo, cuando aumentaban la venta de discos, aumentaba cosas así. Entonces no hay relación causa-efecto, pero sí uno puede inferir el comportamiento de un conjunto a partir del otro. ¿Qué es lo que hicimos después? Y acá está la clave de todo. Definir algo que se llama función de correlación. ¿Y qué significa? Calcular un coeficiente, porque yo voy a tener dos señales ahora, y yo podría hacer exactamente lo mismo. Tomo mi señal, tomo la otra y hago una correlación. Si quiero armar una función de correlación, la voy a ir haciendo, voy a ir haciendo ese mismo cálculo. Fíjense que acá lo que estamos haciendo es calcular una covarianza, pero porque estamos multiplicando valor contra valor, o sea, valor de X y valor de Y, pero digamos, en términos de un corrimiento de una de las funciones o de una de las señales. Entonces yo calculo una correlación cuando ambas están una abajo de la otra, o una, digamos, sin ningún tipo tengo ambas señales, digamos, en su manifestación natural. Y después, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué pasa si hago el mismo coeficiente de correlación, pero una la corro? Un valor K, no me importa cuál. Bueno, en función de cuánto yo la corra, yo puedo encontrar más o menos parecido. ¿Sí? Acuérdense que esto es un índice de similaridad. Esa es la diferencia entre calcular el coeficiente de correlación, que es este, que lo calculo es un solo valor y lo calculo como si fuera un solo instante temporal, y esta es una función de correlación. Es decir, yo una de las señales la voy a ir moviendo y voy viviendo en función de cómo la muevo, si correlaciona más o correlaciona menos con la señal que está aquí. Ya sea en términos continuos o en términos discretos. Nosotros trabajamos mucho con lo discreto porque es más manipulable, obviamente, que lo continuo, pero ya puede ser de ambas formas. Leandro, Sí. A mí lo que me confunde un poco es, digamos, la cantidad de fórmulas distintas que hay para el tema de la correlación cruzada. Esas que están ahí serían para energía finita, ¿no? Sí. Que supuestamente si yo lo calculara con la primera expresión que aparece en el apunte de el límite de n tendiendo a infinito, Sí. que aparece, bueno, 1 sobre 2n, eso me sirve para cualquier tipo de señal, ¿no? O sea, me tendría Exacto. que dar exactamente lo mismo. Te tendría que Ok. dar exactamente lo mismo. Te tendría que dar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, digamos, uno es como un poco lo que hacíamos con la potencia, ¿no? Si uno quiere calcular la potencia, uno tiene una fórmula general, que es también el límite con t tendiendo a infinito de 1 sobre t por la integral. Ahora, si la señal resultaba Claro. periódica, ese límite desaparecía porque uno podía integrar en un periodo. Es decir, hay señales que son de potencia, hay señales que son de energía. Entonces, para las señales de energía finita, anda, digamos, esta expresión, y no es necesario calcular el límite y la potencia y demás. Es cierto. Lo que pasa es que fíjense, ya está resumido el resumen. No están todas las expresiones. Lo que pasa Claro, es que sí. tenemos expresiones muy abarcativas para todos los casos. Esa que vos comentás se usa más en procesos estocásticos, donde las señales son efectivamente de potencia, o que se manifiestan de menos infinito a más infinito y demás. En este caso particular, uno puede trabajar la función de correlación más orientado a cosas como estas, ¿no? Como a definir, uno obviamente ve estas dos señales y sabes que no son parecidas, pero bueno, como vimos en las prácticas, puede haber señales que, digamos, son similares o que presentan cierta similaridad y uno quiere encontrar todo. ¿Sí? La cuestión acá es entender un poco el concepto. Obviamente tienen un montón de fórmulas. ¿De qué Eso es sirve cierto. la correlación cruzada? No me quedó claro eso. Vos Siempre es decís las señales no son comparación. parecidas. Siempre es similaridad. Vos estás comparando una señal con la otra. Por eso la llamamos correlación cruzada. Y si comparás la señal Claro, consigo pero que si me misma, da. Es la otra, ¿no? Autocorrelación, supongo. ¿cómo, Lo cómo? mismo. O sea, A lo que voy, la correlación cruzada, lo que me da el gráfico, ¿qué es lo que le tengo que El ver parecido, yo? la similaridad. ¿Sí? Si vos Claro, veo vos eso medís negro. similaridad ¿Qué entre te estos dice? dos, y vos decís, bueno, yo quiero ver dónde son más parecidos moviendo, ¿sí? Voy a dejar quieta la primera
y voy a mover la roja. Quiero ver dónde son más parecidos. Bueno, a simple vista uno se da cuenta que si las dejas quietas, obviamente, y haces el producto, y después calculas la integral, o calculás, bueno, obviamente sí, calculás la integral, pues son funciones continuas, ese producto va a ser mayor que si vos, por ejemplo, corres la señal en t igual 1, ¿sí? O sea, haces i de t menos 1 y corres esta roja, la corres una unidad a la derecha, resulta que cuando haces ese producto te da 0. ¿Sí? Entonces Claro. es que no son parecidas entre sí. O sea, uno lo que está buscando son parecidos, o sea, que vos puedas generar un efecto espejo entre las señales. O sea, que la de arriba se comporte como la de abajo o viceversa. Bueno, ese comportamiento, o sea, que de repente suban, que se mantengan y bajen, que tengan esa duración, se da en mayor grado cuando estas dos señales están de la manera natural en que se manifiestan. Ahora, si vos las corres, efectivamente, cuando hagas ese producto te va a dar 0, ¿no? Si por ejemplo, esta de acá, arrancara en t-1, ¿sí? Y arrancara ahí. Si esta, por ejemplo, arrancara acá, entonces cuando haces ese producto, resulta que te da 0. Lo que te está diciendo, mira, no son parecidas, no se manifiestan igual, esta arranca antes. Ahora, si vos esta la corres y decís, mira, yo la voy a correr y voy a buscar el parecido, vas a obtener un gráfico como este. Claro, eso te da como un gráfico de coeficientes para cada Exactamente, te da un instante. gráfico de coeficientes de correlación. Y te va diciendo, mira, acá es más parecido, buenísimo. acá no, acá nada, acá mucho, ese tipo de cosas. Claro. Bien, bien. La correlación es un método para cuantificar cuánto se parece algo con otra cosa. O algo consigo mismo o con otra cosa. Una cosa, viste cuando estábamos haciendo Fourier, que a medida que agregábamos armónicos, eso podríamos hacerlo alguna vez. A medida Se que parecen más. aparecemos armónicos se parecen más, pero vos a ojo te das cuenta, ¿no? Claro. ¿Y qué método tenés para decir se parecen más? O sea, ¿qué método que te dé un número que sea mensurable? Y bueno, ahí podríamos usarlo, quizá la próxima, cuando el año que viene, cuando veamos todo lo que es serie de Fourier complejos, ahí podríamos hacerlo también. Y calcular rápido, ¿no? la correlación y ver que cada vez que aumento más armónicos se parece más. O sea, este valor, el valor máximo de esta correlación cruzada va a ser cada vez más grande. Obviamente, si yo calculo la autocorrelación, o sea, me correlaciono conmigo mismo, ¿no? Ese va a ser el valor más, o sea, nada puede parecerse más a mí que yo mismo en el origen. Sí. ¿No? O sea, yo mismo quieto, eso va a ser como nuestro valor absoluto, digamos. Después, yo puedo ir agarrando una serie de Fourier con pocos armónicos y me va a dar un valor, el valor máximo de esa correlación me va a dar más bajo. Y el valor máximo significa también, porque esto obviamente acá, como vos bien dijiste, esto te da una función del tiempo, ¿no? Te dice cuánto me tengo que desplazar para que todavía parecerme más todavía. O sea, por ejemplo, si una función está desplazada, o como hicimos con el tema del sonar, no sé si te acordás, la actividad que vos tirábamos un seno o una onda, volvía con ruido y estaba desplazada en el tiempo, volvía como 2 segundos más tarde. A partir de la correlación, dijimos, bueno, pará, esto se parece mucho 2 segundos después. Entonces dijo, bueno, ahí es como hicimos para calcular el tiempo, digamos, de cuándo había rebotado la onda. Pero sí, o sea, lo puedes usar para ver con vos mismo, con algo que te llegue, cómo se parece a otra cosa. Exacto. Son parecidos, son formas de medir parecidos. Una pregunta. Sí. ¿Nos pueden llegar a pedir que calculemos el coeficiente de correlación? No vamos a pedir coeficiente de correlación. ¿No? Sí vamos a pedir alguna operación con esto, ¿no? Con esta. Ok. Pero no calcular el coeficiente de correlación. Un poco es demostrativo, es introductorio. ¿Sí? Esto. Lo que tienen que tener en cuenta es que, o por lo menos darse cuenta de que esta operación es lo mismo que esta operación. Claro. Lo que pasa es que acá le estoy haciendo sobre señales. Entonces, acá yo tenía dos conjuntos de datos. Entonces tenía primer casillero contra segundo. Primer casillero contra primer casillero, segundo contra segundo, tercero contra tercero. Acá lo que estoy haciendo es tomar una señal, tomar la otra, y ven que si, por ejemplo, K vale 0, o sea, no me muevo, lo que estoy haciendo es el producto con n menos infinito más infinito de x de n por y de n. Es decir, x1 por y1, más x2 por y2, más x3 por y3, más x4 por y4, más x5 por y5. Y pues conforme vaya agregando valores de k, bueno, voy a generar un efecto, obviamente, de desplazamiento,
de y respecto de x, y ahí voy a ver si obtengo un valor. Siempre para cada valor de k, por eso, digamos, hacemos la sumatoria en n, obtenemos un coeficiente, ¿sí? Como decía Tirso recién. O sea, estamos obteniendo un gráfico donde vemos cómo varía el coeficiente de correlación en términos de lo que uno está moviendo. Entonces, ¿y las varianzas y eso dónde están? Bueno, no. En este caso se toma una operación muchísimo más simplificada y después uno puede dividir esto por las funciones, como vieron al final de las diapos, por ejemplo, la autocorrelación en el origen de x y la autocorrelación en el origen de y. Si uno divide multiplica las dos y divide esto por eso, obtiene, digamos, una función de autocorrelación que varía como varía el índice de autocorrelación, entre -1 y 1. Pero nosotros lo que estamos viendo es, ustedes vieron cuando analizamos lo del sonar, buscamos los valores máximos. O sea, buscamos dónde se parece más. No nos interesa tanto la magnitud o el valor absoluto, sino dónde se encuentran los picos o las variaciones máximas. Eso da cuenta de que ahí hay más parecido que en el resto. Como decía Andrés recién, uno puede hacerlo respecto de la correlación cruzada, es la general, o sea, tomo dos conjuntos de datos, o se puede dar el caso particular de tomar el mismo conjunto de datos, y entonces estamos hablando de autocorrelación. Esto de que yo les comentaba la vez pasada, me miro al espejo, ¿sí? Y después me miro contra una imagen o contra una foto mía de hace 20 años y contra una foto mía quizás de 20 años en adelante. Obviamente el parecido va a ser distinto. Cuando yo me miro al espejo ahora, el parecido es absoluto. Entonces ahí obtengo el máximo parecido. Ahora, obviamente, si yo miro hacia el pasado, miro hacia el futuro, el parecido va a ser menor. Pero uno puede estar buscando lo que se llaman correlaciones a largo plazo o a corto plazo. Es decir, primero el hecho de ver si la señal o la señal que yo estoy considerando, digamos, tiene un comportamiento parecido conforme va pasando el tiempo o verdaderamente baja abruptamente. Es decir, este pulso se comporta como pulso, llega a 1, baja y después no cambia. Entonces lo que uno ve es que obviamente si yo hago el parecido respecto de otro pulso, voy a obtener un comportamiento así. O sea que mientras este pulso esté abajo de este, voy a tener cierto parecido, pero después de que el pulso yo lo corrí lo suficiente, el parecido es nulo. Ahora puede ser que haya otros pulsos, ¿sí? Que se suceden en esta señal y que yo, por ejemplo, no haya advertido en el futuro, o otros pulsos en el pasado. Entonces ahí voy a encontrar de vuelta picos. Y eso es lo que uno busca. Uno busca o sea, picos. si es como un clock, ¿tendrías muchos triangulitos? Exactamente. Sí, tendría muchos triangulitos. Si la señal fuera periódica, obtendría un pico por cada desplazamiento periódico que yo obtengo. Si vos tomás una señal periódica y la comparás con otra periódica, cuando una la movés un periodo entero, se vuelven a aparecer de manera absoluta. Entonces ahí obtenés picos. Por eso la función de autocorrelación de una señal periódica es periódica. Las funciones de autocorrelación, como decíamos anteriormente, son máximas en el origen, siempre, porque yo estoy haciendo el parecido absoluto, y son pares, ¿sí? No importa si me muevo a izquierda o a derecha. Entonces se comportan de esta manera. Cuando yo hago una autocorrelación, siempre voy a obtener una función máxima en el origen y par. A lo sumo obtendré una periódica, pero seguirá siendo máxima en el origen y par. Tendré varios máximos, pero no mayores que mi máximo, iguales. ¿Se entiende? Y lo que sabemos, además, por definición, obviamente, es que si calculamos la autocorrelación con k igual 0, estamos haciendo x de n por x de n. Eso es x de n al cuadrado, razón por la cual estamos calculando la energía. Si lo hacemos para una señal periódica, estamos calculando la potencia. El último paso en todo esto, porque nosotros venimos de la convolución, es ver si podemos expresar la correlación cruzada en términos de la convolución. Porque si bien son dos conceptos totalmente distintos, o sea, en un caso la convolución implica calcular una salida o calcular una respuesta en términos de una excitación, la correlación cruzada implica hacer, obviamente, un análisis de similaridad, pero en términos de algoritmo, o sea, de la implementación, sigo haciendo una sumatoria donde adentro tengo un producto de una función que está corrida respecto de una que está quieta. Entonces yo podría usar el mismo algoritmo para calcular la convolución y la correlación. Entonces se ha demostrado que, puede demostrarse obviamente matemáticamente, si yo quiero hacer una correlación cruzada entre dos señales X e Y, puedo tomar una de ellas y rebatirla respecto del eje de ordenadas, o sea, reflejarla, y convolucionarla con la otra. Y el resultado va a ser el mismo que si hubiera hecho
la correlación cruzada. Es decir, si ustedes no quieren hacer la correlación cruzada por definición, o sea, aplicar esto, acá, a diferencia de la convolución, acá si yo tomo valores de n negativos, y se desplaza a la derecha. Y si tomo valores de n positivos, y se desplaza a la izquierda. Por eso para valores positivos, yo voy a contramano de cómo iba la convolución. ¿Sí? Para la convolución, cuando yo evalúo valores positivos, el h se me corría a derecha. Acá cuando evalúo valores positivos, obviamente estamos tomando, perdón, acá se toma al revés, sin tabolío. Acá lo que estamos tomando son valores de k y tenemos que evaluar en n, ¿no? Entonces, como les decía, acá tenemos lo que antes en la convolución era k o tau, que estaba afectado por el -1, ese rol acá lo cumple n, porque yo voy a evaluar mi función de autocorrelación en k, y bueno, como n tiene un factor positivo, es decir, no está multiplicada por un -1, para valores de k positivos, yo voy a hacer un corrimiento de la señal a izquierda, y para valores de k negativos, voy a hacer un corrimiento de la señal a derecha. Entonces, si no quiero hacerme tanto lío, bueno, puedo expresar la función de correlación cruzada en términos de la convolución, ¿sí? Tomo una, la doy vuelta, hago la convolución con la otra, y el resultado va a ser el mismo. Después, obviamente, tengo que hacer el cambio de variables, porque en un caso la convolución la voy a obtener en n, y yo lo que quiero es obtenerla en tau o en k, pero es lo mismo, porque es un cambio simplemente de nombre. Haciendo eso, yo genero la operación equivalente. Es decir, si anticipo, o sea, una la reflejo, cuando hago la convolución con la otra, obtengo la correlación cruzada. Si no la reflejo, estoy haciendo la convolución. No sé si soy claro, ¿sí? O sea, si yo hago X convolución Y, es convolución. Y estoy asumiendo que una puede ser, en términos de un sistema, la respuesta impulsional del mismo, o estoy haciendo una convolución que no tiene significado entre entrada y salida. Ahora, si yo quiero hacer una correlación cruzada, y quiero utilizar la operación de convolución, a una de las señales la tengo que dar vuelta. Antes. ¿Para qué? Para que cuando yo haga la convolución se la vuelva a dar vuelta y me dé el efecto de la correlación. Pero bueno, eso se ve muchísimo más fácil, lo van a ver, lo van a repasar con los chicos. Pero eso es porque hay un más en vez de un menos. Claro, y sí. Sí. En realidad no es que haya un más o un menos, sino que el parámetro que uno está considerando, porque fíjate que en la convolución vos tomás a tau, digamos, como variable, y a t como parámetro. ¿Sí? Entonces, en el caso de la convolución, tau está multiplicada por un signo menos, es x de tau por h de t menos tau. ¿Sí? En el caso de la correlación, el parámetro es tau, en este caso, por eso están enquilombados a veces, y la variable es t. En este caso la variable no está multiplicada por -1. O sea, en la convolución es menos tau, pero acá es t. ¿Sí? Y entonces por eso el efecto es distinto. O sea, porque se puede, digamos, en algunos libros definen la correlación cruzada en lugar de sumando tau restando. ¿Sí? Es lo mismo. El tema es la variable de la sumatoria o de la integración si está multiplicada por -1 o no. Acá no está multiplicada, pero en la convolución sí. Cuando pasás a las expresiones de la convolución, me pasé. Acá ves que la variable es k y está multiplicada por -1. Acá la variable es tau y está multiplicada por -1. Cuando te vas a la correlación o a la correlación cruzada, acá la variable es t, pero no está multiplicada por -1. Entonces el efecto obviamente cambia. Pero bueno, ¿qué podemos llegar a preguntar? Cálculos sencillos como están en las diapos, con efectuar alguna correlación o efectuar alguna convolución discreta, si no vamos a pedir continuas. Sí, conceptos relacionados con el análisis de la respuesta impulsional, estabilidad, causalidad y demás, ya sea en términos continuos o en términos discretos. Y sí, vamos a preguntar cuestiones de, bueno, dónde arranca la convolución, dónde termina, nada operativo para que no les lleve demasiado tiempo de calcular una convolución completa o una convolución continua. Pero si tengo 3 muestras y 3 muestras y se pide una convolución y se pide que, por ejemplo, cómo calcula el tercer o el cuarto valor o todos los valores, más allá de que la puedan tirar en MATLAB y se aseguren el resultado, tienen que describir la manera en que la calculan. ¿Se entiende? ¿Y arrancan donde arrancan las dos o la entrada? ¿Cómo?
la salida, o sea, la convolución, ¿arranca donde arranca la entrada o donde La arrancan las dos suma de los señales? inicios. Ah, ok. ¿Mm? En el caso de la correlación, te cambia, ¿sí? Porque lo que tenés que considerar son la suma de los inicios, pero de una de las señales dada vuelta. ¿Me explico? O sea, vos decís si H arranca en 2 y la entrada arranca en 3, ¿esto va a arrancar en 5? La convolución. La Sí, la convolución. convolución. La correlación o la correlación cruzada, tenés que ver dónde arranca H en menos N o H en menos tau o H en menos K, ¿entendés? O sea, pues la tenés que dar vuelta antes. Tenés que hacer esto primero. Sí. Entonces, tenés que hacer esta operación. Entonces, das vuelta una, ahí ves dónde arranca y dónde termina, y ahí vas a tener el resultado de la correlación cruzada. Por eso tiene sus implicancias, ¿sí? Y está bueno que, bueno, aunque sea sepan que antes de, si ustedes quieren el resultado de una correlación, bueno, tienen que dar vuelta una y hacer la convolución. Y si no, directamente implementan, como son pocas muestras, implementan esto. ¿Sí? Entonces ahí se dan cuenta dónde tiene que arrancar. ¿Sí? Cuando le empiezan a dar valores acá para que esto se corra, bueno, ahí determinarán cuánto la tienen que correr para que el producto de cero. Y ahí determinan dónde arranca y dónde termina. Y si no, otra vez, dan vuelta a esta, o dan vuelta a una de ellas, se fijan dónde arranca y dónde termina, y ahí determinan dónde va a empezar y dónde va a terminar. Lo vemos en la práctica, si quieren. Bueno, como para no hacerlo tan largo, bueno, viene la parte, quizás que ustedes, a la cual les son más reticentes, tienen razón, ¿sí? Es un tema complejo de abordar, porque debería abordarse de una manera más progresiva, en más clases. Nosotros incluso le estamos dando el máximo, acá le damos una clase que en realidad son dos, porque antes dábamos todo el concepto de correlación, lo dábamos incluidas o sea, incluido dentro de estocásticos, y entonces estamos dando la clase de correlación más la clase de procesos estocásticos en el tiempo. En el cuatrimestre que viene vamos a tener otras dos, ¿sí? Densidad espectral de potencia y procesos estocásticos en la frecuencia. ¿Sí? Que eso se daba todo junto en un bloque, y como no nos alcanzaba a dar 4 clases, a veces no llegábamos con el tiempo, quizás se daba en 2 o se daba en 1. Ahora le aseguramos un lugar dentro de la grilla de ACE. El tema de procesos estocásticos lo tienen que evaluar, digamos, como un todo. Son, obviamente, ustedes se encuentran con procesos en donde tienen señales que no pueden describir. Esto de la voz, sí que son un montón de procesos, ¿no? Las fluctuaciones aleatorias, que es algo, o la interferencia, que es a lo que nosotros llamamos comúnmente ruido. Señales de un electroencefalograma, otro tipo de señales biológicas, variaciones de temperatura, no son descriptibles matemáticamente. Entonces, ¿cómo uno puede caracterizar los procesos? Bueno, tiene que ir a medir, ¿sí? Tiene que ir a medir y tiene que ver si hay una cierta regularidad en términos estadísticos de las mediciones que toma. Entonces, ¿cómo hace? Y bueno, yo quiero caracterizar, por ejemplo, la variación de temperatura en una habitación durante un año, y bueno, mediré durante todo el año qué es lo que pasa, y después al próximo año tendré que medir todo lo que pasa, y al próximo año tendré que medir todo lo que pasa, y así voy generando lo que se llaman muestras del proceso estocástico. ¿Sí? Tengo que definir un intervalo de tiempo con el cual voy a trabajar, y ahí veo la evolución de mi proceso. Y tengo que generarme infinitas de estas para poder caracterizarlo. ¿Cómo lo voy a caracterizar? Y a través de parámetros estadísticos. Yo tengo que fijar un tiempo, un valor temporal, por ejemplo, t igual 2 segundos. Tengo que mirar qué pasaba a los 2 segundos en todas las muestras que tomé. Es bastante científica la cuestión. Yo tomo muestras, muestra, y analizo. Y tengo un conjunto de valores para un valor único de tiempo. ¿Sí? O sea, en este caso tomé una muestra y capaz que a los 2 segundos esto valía 10. Acá tomé una muestra, a los 2 segundos valía 5. Acá tomé una muestra, a los 2 segundos valía 7. ¿Cuál es el verdadero valor? Y bueno, tengo que caracterizarlo en términos estadísticos. Hago un promedio, eso lo llamo media, ¿sí? Temporal, y puedo, como tengo distintos valores, puedo calcular un desvío, ¿sí? O una varianza para ver cuán dispersos están esos valores respecto del valor medio. ¿Está? Después lo haré en otros
momentos temporales, donde a mí se me ocurra, ¿sí? Los puedo hacer acá, los puedo hacer acá, lo puedo hacer ahí. Y entonces voy a obtener una función que depende del tiempo que me describe la media del ensamble. Esa es la clave principal de todo. Poder describir la media del ensamble. Esto que tenemos acá. Perdón, porque justo iba a poner ¿sí? El mu x de t, o sea, la esperanza de x de t. O sea, yo le voy dando valores a t, calculo la esperanza, o sea, porque para cada valor de t voy a obtener una variable aleatoria, o sea, un valor por cada muestra que tomé. Eso es hacer, obviamente, el promedio que se están viendo aquí, y de ahí obtengo información respecto de la evolución del valor medio de mi proceso en el tiempo. Entonces, en lugar de tener algo que no puedo describir, bueno, quizás pueda por lo menos describir cómo fluctúa el valor medio. Y después, eso lo puedo hacer con el desvío, y eso lo puedo hacer con la varianza, o con la varianza y el desvío, con otros indicadores estadísticos. Y después hay otra cosa que puedo hacer, que es aplicar el concepto de autocorrelación. Otra vez, comparar qué pasa entre este conjunto de datos, el rojo, y este conjunto de datos. O qué pasa entre el rojo, este conjunto de datos, y este conjunto de datos. ¿Son parecidos? ¿No son parecidos? Me da 0 la correlación. Calculo una correlación. ¿Sí? Que la puedo calcular con un índice de correlación, o si no, directamente a través de la autocovarianza. O a partir de la autocorrelación más cruda, como lo habíamos visto en las diapos. Tomo el valor este por el valor este. Vamos a ver si puedo hacer un... A ver si lo puedo hacer ahí. No sé qué color es. Bueno, no importa, vamos a poner rojo. Vamos a borrar igual. El valor este por el valor que tenía por este por este por este por este. ¿Sí? Castro Miranda no hace esto, ¿se lo vieron? Yo ya lo superé, Y ahora me va a venir algo con los ravioles que no entiendo mucho, pero bueno. Entonces, de ahí yo tengo dos herramientas básicas con las que voy a caracterizar mi proceso. ¿Por qué lo llamamos autocorrelación del ensamble? Porque estoy comparando con datos propios del ensamble. Acá no hay otra cosa, no hay otro proceso u otro conjunto de señales. Es el conjunto de señales propio. Entonces, una vez que tengo eso, yo caractericé el proceso. O sea, una vez que pude calcular una media de ensamble y una autocorrelación de ensamble. La autocorrelación del ensamble lo que me va a dar es para valores, son momentos de segundo orden, o sea, voy a tomar un valor de T1, un valor de T2, y de ahí voy a sacar una correlación. ¿Sí? Que es esta que tenemos aquí. Obviamente tengo que tomar todas las muestras del ensamble, las infinitas. No tengo infinitas, tomaré las que tengo. Que es un poco lo que hacemos nosotros, que digamos, es muy limitado, porque debería tomar muchísimas muestras del ensamble para observar un verdadero comportamiento estadístico. ¿Sí? Teorema central del límite y demás, o sea, necesito mucho dato. Entonces, no me sirve con una tablita de 3×3. ¿Se entiende? Pero, en términos conceptuales, nos sirve a nosotros para hacer algunos ejercicios. Entonces, Lean, sí. una pregunta. Entiendo o sea, la explicación de cómo funciona la autocorrelación del ensamble, pero el tema es que en la expresión que tiene no llego a entender por qué representa eso. O sea, digo lo que yo pienso que como entendería mejor. Claramente no es así. Pero si yo estoy comparando todos los valores, por ejemplo, promedios de un instante temporal con los de otro instante, no debería ser la sumatoria de todos los valores en un instante multiplicado por la sumatoria de todos los valores en el otro instante. No, porque vos acordate que vos siempre tenés que irte al concepto de la correlación. ¿Sí? Cuando vimos correlación, ¿qué hacíamos? Tomábamos un conjunto de datos, se ve ahí la flechita, Sí. vamos a poner. Tomamos un conjunto de datos, ¿sí? los X sub I, un conjunto de datos, los Y sub I, multiplicamos el primero por el primero, el segundo por el segundo, el tercero por el tercero, el cuarto por el cuarto y sumamos. Y ese es el índice de parecido. ¿No? Bueno, en este caso estamos haciendo lo mismo. Si vos te fijas en la expresión, espera que vamos a borrar esto. Si te fijas Uy, me quedó ahí. Bueno.
si vos te fijás en la expresión, ya no nos pasamos, si te fijás en la expresión, lo que estamos haciendo es, esto es, para T1, vamos a obtener tu conjunto de datos. Y el I, lo que se está diciendo es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Entonces esto es, de mi conjunto de datos, es el primero, X1, en T1, por X1 en T2. O sea, este por este. ¿Se entiende? Después hago Sí. este por este. O sea, vos cada vez que fijas un tiempo, obtenés un vector. Otro tiempo, otro vector. Y para hacer la correlación tenés que tomar los pares ordenados, multiplicados entre sí y sumar. Ok. Ahí te da, digamos, el ¿Y efecto. lo Eso genera dividís el por efecto la de cantidad correlación. de muestras, profe? ¿Cómo? Y todo eso lo dividís por n. Y lo dividís por n, sí. Pero con n tendiendo infinito. Ah, ¿Entendés? está bien. Entonces, si no tenés, Por... claro, o sea, lo dividís por n con la mayor cantidad de muestras posible. Si no, no podés con la que tengas. ¿Mm? Una vez que yo hice eso, que es la caracterización del proceso estocástico, lo que me queda ver son ciertas condiciones que pueden darse. Por ejemplo, el hecho de que yo calculé la media y me dio constante. O sea, me dio siempre el mismo valor, independientemente del tiempo que yo evaluara. ¿Mm? Eso se llama estacionariedad respecto de la media. O sea, el mu sub x de t, que podría darme distintos valores, me da un solo valor. Siempre que calculo la media, en distintos lugares, no me importa dónde haga el cálculo, lo puedo hacer para este conjunto, lo puedo hacer para este conjunto, lo puedo hacer para este conjunto, siempre me da igual. Bueno, el proceso es estacionario respecto de la media. Y acá viene lo intrincado, si se quiere, que es a qué denominamos estacionariedad respecto de la autocorrelación, que también la utilizamos para hacer la comparación. Bueno, no es que me da siempre igual, lo que me da igual es si yo considero siempre la misma distancia entre los grupos que comparé. Por ejemplo, yo comparo este contra este. Y entre estos dos pasaron 2 segundos. Bueno, me va a dar lo mismo que si comparo este contra este, siempre y cuando respete la distancia de los 2 segundos. O sea, no va a depender de cuándo hago la comparación, sino de cuál es el intervalo temporal entre los conjuntos que comparo. ¿Mm? Eso da cuenta, eso significa que el proceso es estacionario respecto de la autocorrelación. ¿Mm? Que, digamos, hay un parecido que se mantiene siempre y cuando yo sostenga el valor de tau. Obviamente después voy a tener distintos parecidos porque si voy modificando el valor de tau. Pero si para si no depende de cuándo lo hago y yo solo puedo fijar un valor de tau, y puedo decir, bueno, ¿cuánto vale si la separación es 1 segundo? ¿Cuánto vale si la separación es 2 segundos? Y no si lo hago entre 2 y 3 o entre 3 y 4. ¿Se entiende? O sea, eso es lo que implica estacionariedad respecto a la autocorrelación. Bueno, es decir, yo puedo definir un tau que va a estar determinado por la diferencia entre T1 y T2. ¿Sí? Y entonces me queda una función autocorrelación parecida a la de las señales, que depende solo de un corrimiento. ¿Eh? Entonces, hay una tercera instancia, que es lo que se llama ergodicidad, que es un pasito más. Bueno, mira, ¿te dio constante la media? Sí, me dio constante. Bueno, ¿cuánto vale la media de una muestra? ¿Qué pasa si vos le calculás el promedio o la esperanza a una señal? O sea, tomás todos los valores de la señal, ¿sí? O haces una integral en términos de la esperanza, o directamente hacemos la sumatoria y dividimos por la cantidad de muestras que nosotros tenemos y sacamos el promedio. Bueno, eso te va a dar un valor, como hacíamos con la temperatura durante el día. Yo medí a las 10 de la mañana, a las 12, a las 14, a las 17, a las 18, a las 20, tomo todos esos valores y calculo un promedio. Bueno, si ese promedio coincide con la media del ensamble, que ya era constante, y además coincide con todos los promedios de todas las otras muestras, es decir, yo calculé acá y me dio 10, el promedio temporal. Calculé ahí y me dio 10, el promedio temporal. Y recién me dijeron que cuando hicieron la media del ensamble, en cualquier lugar, también daba 10. Bueno, eso se llama ergodicidad respecto de la media. Y respecto de la autocorrelación implica que yo
la autocorrelación, que va a depender de un solo valor de tau, ¿sí? Porque ya estamos hablando de que es estacionaria, la voy a poder obtener simplemente tomando una sola muestra. Es decir, tomando una muestra y calculando, perdón, estoy haciendo lío. Se ríe Castro Miranda como diciendo, viste que no era tan. Profe, no entendí la ergodicidad. Volvemos. Me quedó claro que tiene que ser la media, el valor medio se tiene que mantener en todas las El valor medio muestras. se te mantiene constante. Entonces vos ahora agarrás y La segunda condición, calculás el valor medio, pero de una muestra. Tomás todos los valores de la muestra que tenés y haces un promedio. ¿Sí? sí, ¿Te eso no acordás cuando sería x1 raya. Claro, x1 raya. ¿Mm? Esta. Claro, eso es lo que se te mantiene constante, pero no entendí la No, segunda ecuación. esa siempre te va a dar un valor. Esa Bien, siempre te va a dar un valor. Entonces vos después agarrás y calculás esta. Después agarrás y sí, calculás esta. ¿Sí? Si todas sí. estas son iguales, estás a un paso de lo siguiente. Si todas son iguales y coinciden con la media del ensamble, que ya era constante, o sea, porque, Ah, es distinto eso, claro, sí. claro, es distinto hacerlo en la flecha roja que hacerlo en la flecha azul. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, si la azul coincide con la roja y pasa para cualquier tipo de azul que coincida con la roja, ahí tenés el proceso ergódico. Claro, pero ¿qué tiene que ver la abajo, que es phi XX de tau? Esto es con la autocorrelación. Para la Ah, bien. autocorrelación, vos partís del hecho de que tiene que ser estacionaria, la autocorrelación, o sea Sí, que tiene que depender solo de un valor tau y no depende de T1 y T2. Y si vos haces lo mismo, pero en lugar de calcular la media de una muestra, calculás la autocorrelación, como la calculábamos antes, recién, ah, ¿sí? te da igual que Te da igual. phi. Lo que pasa es que Ah, bien. son procesos que prácticamente no existen. Son procesos Claro, pero ideales. con tener uno, ¿asegurás el otro ya? Claro, entonces pará. Si nosotros llegamos a la cuestión de, mirá, puedo asegurar esto, es decir, que la media de mi proceso es constante. Coincide con todas las medias del ensamble, razón por la cual el proceso es ergódico respecto de la media. Y después digo, mirá, la autocorrelación de mi proceso es estacionaria y coincide con las autocorrelaciones de las muestras, que también son todas iguales. Entonces, uno puede decir que una sola muestra representa a todo el ensamble. ¿En términos de qué? En términos de esto, ¿no? Porque estamos hablando de procesos estacionarios en sentido débil o ergódicos en sentido débil. Es decir, que solo consideramos la media y la autocorrelación, porque podríamos considerar toda la estadística del proceso. Claro, Si pues esos dos todo, valores son constantes o claro, iguales y ya claro, está con un ojo, solo. la media es constante, siempre es la misma, y la autocorrelación es variable, pero solo depende de tau. Solo depende de una variable sola y no de dos, como está definida acá. Sí, ¿Entendés? Acá pasa a depender de la diferencia entre T1 y T2. Si eso sucede, significa que si yo agarro una muestra y le calculo la media, esa media va a corresponder a la media del ensamble. Y si tomo una muestra y calculo la autocorrelación, esa autocorrelación va a corresponder a la autocorrelación del ensamble. Entonces, una sola muestra está representando a todo el proceso. El tema es, ¿de qué me sirve? En realidad, si vos tenés todo el proceso, no te sirve de nada, porque vos tenés todo el proceso, o sea, vos tenés todas las muestras de tu proceso, y podés sacar la autocorrelación directo del ensamble, y podés sacar la media temporal del ensamble. Ahora, cuando yo no tengo todo, cuando no lo tengo, puedo asumir que mi proceso es ergódico. Y voy a decir que que si calculo la media de una muestra, esa es la media del ensamble. Y si calculo la autocorrelación de la muestra, esa es la autocorrelación del ensamble. Y eso es lo que pasa con los procesos, por ejemplo, de ruido blanco. ¿Sí? Procesos que se manifiestan de esta manera. Es decir, tienen una media cero, una media nula, tienen una varianza específica, ¿sí? Son procesos que fluctúan permanentemente y la mayor característica es que si vos le calculás una autocorrelación al ensamble, no obtenés valores distintos de cero, salvo cuando lo haces con el mismo conjunto. ¿Sí? O sea, el proceso no se parece a sí mismo, salvo en el momento que vos estás haciendo la comparación. Es decir, está totalmente descorrelacionado. Cuando vos empezás a elegir valores de t,
para hacer la autocorrelación, es decir, voy a comparar este contra este, o voy a comparar azul contra azul, todo te da 0. Salvo que compares rojo contra rojo. ¿Me explico? Bueno, esos son procesos ideales, ¿sí? Tienen distribución, obviamente, son datos que tienen distribución gaussiana, y nos permiten trabajar de una manera, esto es lo que se llama ruido ideal, por así decirlo. Y entonces, si uno puede ver que si por ejemplo, se contamina una señal determinística con, si se contamina una señal determinística con un proceso de ruido blanco, por ejemplo, este es un proceso de ruido blanco, tengo una muestra sola. Si yo tomara las infinitas muestras, lo que obtendría obviamente es que la medida del ensamble es 0, que la varianza es constante y que la autocorrelación del proceso es una delta de Dirac, es decir, que solo tiene valor dentro del momento propio en el que estoy haciendo la comparación. Fuera de eso, el proceso está totalmente descorrelacionado y no se parece a sí mismo. Entonces, si yo contamino, por ejemplo, una señal y después calculo la autocorrelación de la suma, lo que observo es que como este proceso de ruido blanco no tiene nada que ver con mi señal, en términos de correlación eso da 0, porque no son parecidos entre sí. Un proceso que fluctúa rápidamente, que prácticamente tiene valores aleatorios impredecibles, no tiene nada que ver con una señal determinista. Entonces, lo que observamos, digamos, cuando hacemos... Por eso da solo una línea. Claro, entonces, si vos haces la autocorrelación solo de tu proceso, lo que obtenés es, si vos tomás este proceso de ruido blanco y le haces una RXX, como vimos anteriormente, lo que vas a obtener, y como creo que hemos visto en alguna de las prácticas, vas a obtener esto. Es decir, que se parece a sí mismo en el origen, porque la autocorrelación es máxima en el origen, es el único lugar donde se parece, pero después da todo 0. Es decir, el proceso no es parecido a sí mismo, no hay correlaciones ni de largo ni de corto alcance, o sea, fluctúa tan rápidamente que ningún valor se puede relacionar con otro, ¿sí? O no hay un comportamiento que se repita dentro de mi proceso. Si yo eso se lo sumo a una señal determinística y después calculo la autocorrelación, como están totalmente descorrelacionadas las señales, lo que obtengo es el piquito que es la autocorrelación del ruido, y la autocorrelación de una señal sinusoidal. Que en este caso se va atenuando porque en realidad es una parte de una señal sinusoidal. Entonces, cuando uno hace la correlación en MATLAB, después se empieza a comparar con ceros, pero si la hiciera teóricamente de menos infinito más infinito, esto debería dar una sinusoide. Entonces, estas cosas sirven, ¿sí? Por ejemplo, para obtener datos. ¿Sí? Yo tengo una señal, como vieron, sumamente contaminada, y si le calculo una autocorrelación, por lo menos puedo obtener, ¿sí?, qué periodo tenía. Si yo quiero calcular eso. Nosotros, por ejemplo, nos sirve mucho cuando nosotros trabajamos en bio, si queremos saber la frecuencia cardíaca, quizás medimos esto. De alguna señal biológica, como las que les mostró Maxi el otro día, ¿sí? La señal del fotopletismógrafo, que estaba ultra contaminada con ruido. Bueno, mirá, quiero ver cuál es el periodo de esta señal, pero ¿cómo lo mido? Si en realidad no sé acá, ¿qué máximo tomo? Si está todo contaminado. O sea, es difícil definir acá un periodo. Bueno, si uno hace una autocorrelación, obtiene esto. Y acá es muy fácil definir dónde está un máximo y dónde está un mínimo. Es lo mismo, algo parecido a lo que hicimos con Fourier, sacando las distancias, de que nos deshicimos de los elementos de ruido. Entonces, estas cosas sirven para eso. Un poco para cerrar, todavía me falta Fourier, pero bueno, uno puede utilizar los procesos estocásticos en los sistemas. Si uno coloca a la entrada de un sistema un proceso que, por ejemplo, es ergódico, a la salida va a observar un proceso ergódico. ¿Qué es colocar un proceso ergódico? Bueno, yo coloco las distintas muestras. Si yo tengo muestras de mi proceso, bueno, las puedo colocar en mi sistema. No es que voy a tener una carpeta con muestras, pero yo cuando someta mi sistema a procesos de este tipo, es que en mi sistema van a ocurrir, supongamos que todos los días yo someto mi sistema a una señal que es aleatoria, bueno, un día será esta la señal que lo va a excitar, otro día será esta la señal que lo va a excitar, otro día será esta la señal que lo va a excitar. Ahora la pregunta es, ¿y qué voy a obtener a la salida? ¿Yo puedo cuantificar algo? Y sí, podés cuantificar algo. Si vos tenés un proceso que es ergódico, que por lo general lo vamos a usar así, quiere decir que tu media de ensamble es constante, porque es estacionario. Los procesos ergódicos requieren ser estacionarios, porque algo no puede ser ergódico sin ser estacionario antes. Bueno, ¿qué me dice eso? Que, por ejemplo, la media de la salida
es la media de la entrada por la integral del h. Eso lo demostramos en las diapositivas. Entonces yo agarro la respuesta impulsional, le calculo la integral, la multiplico por la media de la entrada y obviamente obtengo la media de la salida. Si la media de la entrada es nula, la media de la salida va a ser nula. ¿Se entiende? Entonces con eso puedo, aunque sea, saber qué es lo que va a pasar en términos estadísticos con la salida respecto a la entrada. Y puedo hacer cosas como esta. Calcular la autocorrelación de la salida. ¿Qué va a ser? La autocorrelación de la entrada convolucionada, porque es razonable, ¿sí? La salida es la convolución de la entrada con el h. Quiere decir que la autocorrelación de la salida va a ser la autocorrelación de la entrada convolucionada con la autocorrelación del h. No vamos a trabajar sobre esto, es muy engorroso laburar así, ¿sí? Nos vamos a pasar al dominio de la frecuencia, donde es mucho más fácil. Pero en términos temporales pasa esto, ¿está? ¿Por qué laburás con la autocorrelación? ¿Por qué tomar la autocorrelación? Primero porque no podemos definir la función de entrada. No es un escalón, no es un exponencial. Entonces tengo que definir algo. Bueno, si el proceso es de ruido blanco, yo sé que la autocorrelación, en este caso particular, por eso estamos hablando de procesos ergódicos, tiene una forma determinista. Es una delta de Dirac. La autocorrelación. Entonces quiere decir que, bueno, pero si yo ya sé la autocorrelación de la entrada, que es una delta de Dirac, y puedo convolucionarla con la autocorrelación del h, sabré la autocorrelación de la salida. En el caso de ruido blanco gaussiano, por ejemplo, ¿no? Y puedo saber otra cosa más. Si conozco la autocorrelación de la entrada, en términos determinísticos, ya digo, es un proceso ideal, pero uno pudo, a través de la autocorrelación, medio volverlo determinístico al sistema, ¿no? Porque ahora estamos volviendo a trabajar con señales que conocemos, ¿sí? Esto que es ruido, que no lo puedo describir, en términos de la autocorrelación, porque es un proceso de carácter ideal, lo puedo, ¿sí?, describir ahora como una delta, pero hablando de autocorrelación, no hablando de señal. Ahora, si mi autocorrelación es una delta, quiere decir que si yo hago la correlación cruzada entre la entrada y la salida, cosa que con la convolución no me daba ningún tipo de información, la correlación cruzada entre la entrada y la salida es el h convolucionado con la autocorrelación de la entrada. Y si la autocorrelación de la entrada es una delta, me va a dar el h. Quiere decir que si yo coloco a un sistema, lo someto a ruido blanco, y después calculo la correlación entre la entrada y la salida, obtengo la respuesta impulsional. Es lo que les mostró Andrés en una de las clases, en la clase particular de procesos de Stokastic. ¿Sí? Nuevamente tienen que conocer estos conceptos. ¿Qué es ergodicidad? ¿Qué es estacionariedad? ¿Qué es un ensamble? ¿Qué es una media? ¿Qué es una autocorrelación del ensamble? ¿Cuál es la diferencia con una media de la muestra? Una media temporal. Una media de, correspondiente a una realización del ensamble, que es una autocorrelación correspondiente a una realización del ensamble. Es decir, todos esos conceptos, cómo juegan entre sí. Y por lo menos, y presten atención, saber cómo será la salida respecto de la media de la entrada, o cómo podría calcular yo la autocorrelación de la salida, en términos de la respuesta impulsional, o cómo podríamos hacer para detectar o para determinar el h en términos, como decíamos anteriormente, de la correlación cruzada entre entrada y salida. ¿Está? Una duda que me queda, Leandro. Sí. Sí, que a veces me cuesta como verlo. Suponte que tengo, no sé, por ejemplo, 10 muestras de 10 elementos cada una. Sí. Cuando yo hago la comparación de las autocorrelaciones para determinar ergodicidad, por ejemplo, como hicimos en el ejercicio de MATLAB, que comparo la autocorrelación del ensamble con la autocorrelación de la muestra, mi pregunta es, que creo que lo mencionaste, pero yo lo que obtengo a partir de la autocorrelación de la muestra en intervalos fijos, digamos, es un único valor, y eso es lo que comparo contra la autocorrelación del ensamble. Sí. O sea, vos mira, nosotros estamos haciendo como, estocásticos requiere a veces tanta simplificación para entender algunas cosas que se nos van de la mano otras. Siempre que uno trabaja con el ensamble tiene que trabajar con muestras infinitas. Infinitas en cantidad e infinitas en soporte temporal.
Porque estas cosas que vemos aquí, que vemos acá, digamos, como las funciones, o sea, esto de que la autocorrelación del ensamble va a coincidir con la autocorrelación de las muestras, implica que vos te puedas mover de menos infinito a más infinito, cosa que nosotros en términos acotados no podemos hacer. Entonces, lo que uno, ya llevarlo, digamos, o sea, uno tiene que ver, por ejemplo, si vos haces la autocorrelación del ensamble, y supongamos que estamos trabajando en muestras, por eso lo trabajamos así, que es mucho más fácil, vos podés hacer una columna contra la siguiente, ¿no? Porque sería la muestra n contra la muestra n más 1. Entonces, vos sacás esa cuenta de haberte corrido una muestra y te va a dar un valor. Bueno, esa misma cuenta debería ser plausible, debería ser equivalente a tomar, si el sistema es ergódico, una de estas y hacer la cuenta que hicimos antes con K valiendo 1. O sea, con que vos haces un desplazamiento en el mismo tiempo. ¿Me explico? O sea, en el mismo valor temporal. Y te tendría que dar ese mismo valor, porque vos estás haciendo la autocorrelación para K igual 1. No sé si soy claro. Sí, es más, Sí, quizás. sí. Ah, o O sea, sea, te iba a decir. Perdón, te interrumpo un segundito. Dale. Vos cuando hacíamos, antes de meternos todavía en estocásticos, o sea, justo en el tema anterior, que empezamos a ver correlación, viste que la fórmula era x de t por x de t más tau. Y la solución era en función de un tau. A vos te daba que la autocorrelación era en tau. ¿No? Sí. Bueno, Sí. si vos estás evaluando, ¿no? Por ejemplo, vos tenías el ensamble, calculaste la autocorrelación del ensamble, te dio estacionario, o sea que para todos los tau igual a 1, te dio el mismo valor. Ese valor te tiene que, o sea, si vos calculas la autocorrelación de una de las muestras, para ese tau igual 1 tiene que haberte dado el mismo valor. O sea, ahí es donde se terminan de unir. Entonces, vos si es estacionario, para cada tau tenés un valor. Entonces, te fijas, ahí sí, calculás la medida del ensamble como el x de t por x de t más tau, la integral, todo eso. Y ahí también vas a tener un valor para cada tau. Que si es discreto, van a ser taus discretos. Y esos son los que tienen que ser todos iguales para poder decir si son ergódicos. Claro, te tiene que coincidir. Cuando vos sacas tu autocorrelación, vas a tener, por ejemplo, no sé, un triangulito como el que vimos recién, si lo haces en una muestra, ¿no? Y vas a tener una serie de muestras, entonces vas a tener valores para tau igual 0, para tau igual 1, para tau igual 2, para tau igual 3. Esos, para tau igual 0, por ejemplo, para tau igual 1, tienen que coincidir con los valores que obtengas del ensamble. Tau igual 0 va a ser, mirá, hago la comparación de solo considerando los valores que obtuve de la flecha roja, ¿sí? Y hago la autocorrelación en 0. Después voy a hacer, para tau igual 1, me voy a correr una muestra y comparo los valores. Pero tengo que asegurarme de que para tau igual 1 o para k igual 1, yo puedo hacerlo acá y acá o puedo hacerlo acá y acá. Si el proceso es estacionario respecto de la autocorrelación, como decía recién Andrés, hacerlo en cualquiera de los dos instantes, o sea, rojo y azul o las dos azules, debería dar lo mismo. Y eso va a garantizar la estacionalidad respecto a la autocorrelación. Es decir, que para tau o para k igual 1, vos tenés un único valor. Cosa que no pasa en general en los procesos. ¿Se entiende? Es difícil de ver, porque vos tenés que calcular todos los valores posibles de los saltos, habidos y por haber, para k igual 1, y asegurar que te den todos iguales. Entonces, cuando vos hagas tu autocorrelación en las muestras, te vas a correr k igual 1 y también te va a dar un valor. ¿Sí? O sea, vas a obtener una curva, como la que vimos del triangulito, donde para k igual 1 tenés un valor. Ese valor tiene que coincidir con los de la flecha. Pero ya, o sea, es muy ideal todo eso. A lo que voy es que no es. Nosotros estamos diciendo que tengo mi proceso y lo voy a analizar y estoy tratando de que me dé ergódico. No va a dar ergódico. ¿Sí? Pero lo que uno puede hacer es evaluar si hay un comportamiento vinculado a la ergodicidad y si no, asumir ergodicidad. Pero no vamos a ver, o sea, uno dice, che, pero ¿por qué no me dan un ejemplo que sea exactamente ergódico el ruido? Este es el único proceso que nosotros manejamos que es puramente ergódico. Por eso lo damos, el proceso ruido blanco. Este. Y bueno, y dale con la flecha. ¿Está? Este de acá. Entonces, si vos tomás acá, y tomás todas las muestras como las tenés ahí, y calculás todas las autocorrelaciones para los distintos valores de K, siempre y cuando el salto sea igual, te van a dar todas iguales. Después, si haces un salto de 2, te van a dar todas iguales.
independientemente de dónde las calcules. Si un salto de 3 te van a dar todas iguales. Entonces vas a poder conformar una sola curva, que depende solo del salto que vos pegaste para hacer la comparación. Y cuando tomás una muestra de ruido blanco, esta, y haces la autocorrelación, también vas a poder correrte la misma cantidad de muestras. 1, 2, 3, 4, y vas a obtener una curva. Y ahí van a coincidir. Pero tenés que tomar un espectro muy amplio para que eso suceda, porque si lo haces a corto plazo, empezás a comparar con ceros, ahí se empieza a complicar. Es este efecto. Que en realidad nosotros acá estamos haciendo la autocorrelación y no nos da máxima en el origen, par y todo. Pero esto debería mantenerse constante, porque esto es una señal sinusoidal. En realidad, esto es una sinusoide por una ventana. Debe ser una sinusoide por una ventana, porque arranca y termina en un determinado lugar. Hay un efecto convolución, o sea, porque la correlación cruzada es una convolución en términos operativos, que nos da una atenuación de modo en modo triangular. ¿Sí? Si ustedes hacen la convolución de dos pulsos, da un triángulo, ¿no? Bueno, esto baja como si fuera un triángulo, porque en realidad estamos haciendo la convolución con una ventana, es decir, no estamos tomando toda la señal en todo su rango de menos infinito a más infinito, estamos tomando una porción. Entonces, cuando yo la empiezo a correr, ¿sí? Dentro de cierto rango, empiezo a observar que hay un comportamiento parecido, yo podría decir acá, mira, parece que se mantiene constante. Pero apenas me empiezo a mover, no. Entonces hay cosas que no podemos demostrarles prácticamente, y ahí tenemos que pasar a algo como lo que había hecho Maxi la vez pasada con el coseno. Entonces, nosotros llevamos de la mano las dos cosas. La parte, digamos, analítica, pura, digamos, quizás más áspera, que es la de trabajar con el coseno y demostrar ergodicidad y estacionalidad y demás. Y después con algo que con lo que se van a encontrar en un laburo. Che, pudiera tomar 20 señales, no puedo tomar infinitas. Y están limitadas en tiempo, pasa mucho esto. ¿Y cómo hago? Bueno, sí podés calcular una torre, no te va a dar igual. Pero bueno, son cuestiones particulares. Bueno, voy a cerrar porque si no, no vamos a llegar a ver el repaso. Profe, ¿podemos hacer una pausa antes de Fourier? Termino si querés y hacemos la pausa y después arrancamos con la práctica. ¿Te parece? La hago rapidito, Fourier, que es corta. Bueno. Ahí preguntan en el chat de un ejemplo, pero es lo que vos dijiste, creo que no hay ejemplos, ¿no? Ejemplo práctico, o sea, podemos tomar el ruido blanco, el proceso ruido blanco, el WGN, si lo toman muy amplio, pueden generar, o sea, ¿vieron el ejemplo de la frecuencia cardíaca? ¿No? ¿Se acuerdan? Que se medía la frecuencia cardíaca de los estudiantes. Sí. Bueno, en Sí, realidad ese lo armamos así. Hicimos una matriz donde todos los valores eran 60. ¿Está? Y le sumamos a cada fila valores aleatorios basados en ruido blanco. Entonces, tenemos esa media que da 60, ya sea en fila o en columna, y tenemos aleatoriedad en términos de ruido blanco gaussiano, con la idea de acercar el proceso a un comportamiento ergódico. Pero si ustedes toman grandes matrices y grandes cosas, van a ver los efectos. Se ven, ¿sí? Pero tampoco es complicarles la vida. Vamos a ver otras. Estocásticos se puede dar una materia entera. Esto es un pedacito. Así que imagínense los tipos que laburan en esto. Vamos rápido a Fourier, que es más sencillo. La posibilidad de expresar una señal en términos de una serie trigonométrica no es la serie de Taylor, es una serie en donde podemos expresar nuestra señal que tiene que ser periódica, básicamente en términos de una componente estable, que es el A sub 0 sobre 2, que es el valor medio que tiene la señal, y después sumatorias de cosenos y de senos, que van a tener amplitudes específicas, A sub n y B sub n, es una sumatoria infinita porque es una serie, y los senos y los cosenos van a ser múltiplo, o van a tener una frecuencia múltiplo de la frecuencia fundamental, que es la frecuencia de nuestra señal. Eso creo que estaba perfectamente claro. Entonces yo puedo usar la serie como reemplazo de mi señal. ¿Ok? O sea, eso es así. Esta serie se denomina trigonométrica porque participan los senos y los cosenos. ¿Cómo calculo los senos y los cosenos? ¿O cómo calculo ¿El los omega 0 salía de la señal original, de profe? la señal original? Omega 0 sale de tu frecuencia, la frecuencia fundamental. ¿Está? ¿Cómo calculo los coeficientes? Bueno, las fórmulas que proporcionó Fourier. Esto de hacer proyecciones, de calcular un producto interno. ¿Se acuerdan cuando hicimos esta comparación del seno con la cuadrada? Producto interno respecto de la norma.
Entonces podemos, para cada valor de n, obtener un coeficiente. Nosotros obtenemos una fórmula de los coeficientes, pero puedo calcular los coeficientes para el n que a mí se me cante. Recuerden que el n parte de 1. ¿Por qué? Porque el a sub 0 lo calculábamos aparte, el a sub 0 sobre 2, que es el valor medio de x de t. O el a sub 0 lo calculamos como 2 sobre t0 por la integral de en t0 de x de t diferencial t. Y después el b sub 0, por definición, es 0. Igualmente, de la fórmula de los b sub n, se observa que para n igual 0, el integrando es 0 y por ende b sub 0 vale 0. ¿Está? Si la señal tiene ciertas características, como por ejemplo ser impar, puede ser representada solo por senos, como pasaba con la cuadrada. Y si tiene la característica de ser par, puede ser representada solo por cosenos. O sea que no voy a necesitar los b sub n. Yo puedo graficar las amplitudes de los a sub n y de los b sub n en términos de la frecuencia en la que están involucrados, ¿sí? Cada par a sub n y b sub n están involucrados en una frecuencia n omega 0 que denominamos armónica. Entonces, la omega 0 es la primera armónica, la fundamental. 2 omega 0 es la segunda armónica. 3 omega 0 es la tercera armónica. Entonces, yo acá puedo poner o el número de armónica, o puedo poner n omega 0, o sea, la frecuencia. Si omega 0 vale, qué sé yo, 10 radianes por segundo, tendré 10 radianes, 20 radianes, 30 radianes, 40 radianes. Y si no, puedo poner la frecuencia en hertz, que es lo que nos gusta a nosotros. Bueno, estoy trabajando en 1 kilohertz, tendré la fundamental de 1 kilohertz, la segunda armónica en 2, la tercera armónica en 3 kilohertz, o supongamos que fuera de, no sé, 2 kilohertz. ¿Sí? La fundamental en 2, la segunda armónica en 4, la tercera armónica en 6, y así sucesivamente. Esto de acá es muy importante y se llama espectro de frecuencia, porque nos da una visión respecto del aporte de cada componente. Acá estamos hablando y tenemos que ver la señal de una nueva manera, en función de los aportes que están haciendo las componentes de frecuencia. ¿Cómo aporta cada seno y cada coseno? Obviamente, en estos términos, en el caso de la cuadrada, solo teníamos seno. Entonces, bueno, cada seno, cada sinusoide, aporta en amplitud un determinado valor, y nosotros viendo la tasa de decrecimiento de los, como hablábamos con Andrés la vez pasada y con Maxi, de los a sub n y de los b sub n, si decrecen en términos de 1 sobre n, de 1 sobre n cuadrado y demás, podemos saber con cuántos coeficientes nos podremos arreglar, o sea, con cuántos coeficientes son representativos de mi señal, en términos prácticos qué es lo que podemos hacer. Pero más allá de todo eso, o sea, uno lo que busca es entender en términos armónicos cómo está constituida la señal. Hicimos una descomposición, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, mira, tiene tonos de esta frecuencia, de esta frecuencia, de esta frecuencia, de esta sí, de esta no. Y entonces, después, uno lo que puede terminar haciendo es viendo primero el hecho de si todas las señales van a tener serie de Fourier. Hay condiciones de suficiencia que son suficientes, no necesarias y suficientes, es decir, que si se cumplen, vamos a obtener una serie de Fourier. La más importante de todas por el tipo de señales que manejamos nosotros, que es más práctico y no tan matemático, si bien son matemáticas, ¿no? Pero digo, o sea, la que a nosotros más nos interesa es la relacionada con que mi señal tenga energía finita en un periodo. ¿Sí? Matemáticamente podemos generar señales que tengan energía infinita, pero en términos prácticos, si las medimos, no. Siempre van a tener energía finita. Entonces, probablemente todo lo que midamos nosotros tenga series de Fourier. Pero había que venderle esto a la comunidad matemática, y bueno, eso implicó generar las condiciones de suficiencia y determinar el hecho de que si hay un número finito de discontinuidades y un número finito de máximos y mínimos, más el hecho de que la señal es absolutamente integrable, o mejor dicho, tiene energía finita en un periodo, entonces uno asegura una serie de Fourier convergente, ¿sí? De manera absoluta en todos los puntos, salvo en las discontinuidades. Y en las discontinuidades, ahí Dirichlet dijo, bueno, mira, acá la señal, la serie de Fourier va a converger al punto medio. O sea, no te va a generar la discontinuidad, sino que pasa por el punto medio. Y punto. Hay un fenómeno que nosotros describimos como fenómeno de Gibbs, que se genera ante la presencia de discontinuidades, y es la existencia de un pico por arriba, generalmente, digamos, del máximo, digamos, o por lo menos del valor donde está ubicado la discontinuidad, que se mantiene constante, es el que debieron haber medido en las consignas, y que energéticamente se va achicando, es decir, no se achica en amplitud, sino que se acerca a la discontinuidad y que, digamos, desaparece conforme uno agrega cada vez, o sea, la totalidad de
los términos, ¿no? No obstante, digamos, con una buena cantidad de términos prácticamente es imperceptible y como energéticamente no aporta, a nosotros la verdad que no nos hace ni nos suma ni nos resta en términos de lo que es procesamiento de señal. Y ya termino, digamos, un concepto más, si se quiere, demostrativo que práctico, porque nosotros nos vamos a enfocar más en la serie exponencial de Fourier, que es muy parecida a esta, pero es la de la existencia de lo que se denomina serie armónica de Fourier. La serie armónica de Fourier lo único que hemos hecho es los senos y cosenos de la misma frecuencia, unirlos en un coseno, que va a tener, obviamente, la misma frecuencia, va a tener una amplitud K sub n, que va a estar dada por la raíz cuadrada de A sub n cuadrado más B sub n cuadrado, por Pitágoras, y va a tener una fase, θ sub n, que va a estar dada por el arco tangente entre B sub n y A sub n. Esa fase lo que hace es generar un corrimiento temporal. Si lo dividimos por omega 0, como habíamos dicho la vez pasada, vemos que es un coseno desplazado en el tiempo. Y va a estar afectado por una amplitud. Es decir, que cualquier señal periódica se puede expresar como sinusoides escaladas y desplazadas. Algo parecido a lo que habíamos hecho cuando describimos la señal en términos de los deltas, escalados y desplazados. Bueno, ahora las manifestamos en términos de la serie. Tiene que ser periódica la señal. Yo puedo definir mi señal como yo quiera. ¿Sí? Defino, dure lo que dure mi señal, puedo asumir que eso es un período. Y entonces después la serie se encarga de multiplicar los períodos y hacerlos visibles de menos infinito a más infinito. Pero, digamos, yo con que me enfoque, digamos, en el comportamiento de mi señal dentro de un lapso específico, me da igual que sea periódico o no periódico. O sea, la serie lo que hace es periodizar la señal. Si ya es periódica, bueno, con definir, obviamente, un periodo, después se replicarán los periodos. Ahora, si no lo es, bueno, la serie la periodiza. Pero vamos a ver la manera de que yo no tenga que definir un intervalo. De que pueda directamente usar una señal aperiódica como viene. Por ejemplo, un exponencial decreciente. Y la serie se va a tunear, se va a convertir en lo que se llama transformada. Por eso lo vamos a ver el cuatrimestre que viene. Para cerrar, si yo coloco una serie de Fourier como excitación de un sistema, obtendré una serie de Fourier como respuesta al sistema. ¿Por qué? Porque el sistema es L y T. Si está constituida por cosenos que están escalados y desplazados en el tiempo, obtendré un coseno como resultado que va a estar escalado como venía, pero afectado por un valor, que eso lo impone el sistema y es propio de su respuesta impulsional, y va a haber un desplazamiento adicional, también inducido por el sistema porque es causal. Y es cómo responde además el sistema a fenómenos de distintas frecuencias. Entonces, uno tiene que meterse en la cabeza que si yo ingreso con una sinusoide a un sistema, salgo con una sinusoide al sistema, que la frecuencia no va a cambiar, y que simplemente lo que va a hacer es una sinusoide o más atenuada o menos atenuada, y va a estar desfasada. Va a salir antes o va a salir después. Y ese efecto... Ah, eso por ser LIT. ¿Cómo? Por ser LIT, ¿es eso? Por ser LIT, sí. Por ser LIT. Ok. Es decir, ojo, Y, puede ser que vos, no me quedó si el claro sistema no algo. es ojo, puede ser que si el sistema Sí. no es LIT, veas ese efecto, ¿no? O sea, No, pero digo, en esta materia, al ser LIT, sí. presuponemos eso. Digo, está demostrado el TP de LIT. Sí, o sea, siempre, o sea, Eh, ¿qué es lo que aseguramos al ser LIT? Que si la señal estaba desplazada así, va a aparecer desplazada así, más un desplazamiento adicional a través del sistema, o sea, lo que vos conocemos como invarianza temporal, ¿sí? En realidad, sí. lo que te asegura o lo que te permite que el sistema, el hecho de que sea LIT, lo que te permite es que si vos entras con una serie, salgas con una serie. ¿Me entendés? Bien. O sea que, porque podés sumar las respuestas individuales a cada una de las entradas. O sea, pasa por ese lado. Y no me quedó algo claro. Para la serie de Fourier, entonces tiene que ser periódica la señal. Para la serie de Fourier, sí. O sea, Porque hay uno que parte, tener esas condiciones en un periodo. claro, tenés que cumplir esas condiciones en un periodo. Sí. Pero lo que Claro, voy porque es que vos uno, hablaste de transformada que era para periódicas. transformada es para aperiódicas. Sí. Pero si vos Bien. tenés o sea, la idea es que si vos definís una señal en un intervalo temporal, y esa señal en ese intervalo temporal es de energía finita, podés calcular una serie de Fourier. Y cuando vos reconstituís la serie, vas a obtener ese periodo replicado. Eso no significa que Ok. tu señal de origen tenga que ser periódica. ¿Me explico? Pero si vos trabajás siempre en un periodo, es lo que veía, lo que Claro, yo pero el veía omega, ¿cómo lo sacas? en el intervalo que vos estás definiendo.
Sí, Yo tengo una señal, pero voy a agarrar un sí, pedazo, de 0 a 1 segundo. Bueno, la frecuencia bien. voy a decir que es un hertz, porque solo veo ese pedazo. ¿Entendés? Cuando vos armes la Sí, serie, ya entendí. vas a obtener replicado eso. No vas a poder ver qué pasó después del segundo, pero dentro del segundo vas a ver todo, o sea, vas a obtener una descomposición de tu señal. ¿Me explico? Claro, claro. Igual, más allá de eso, si vos tenés un pulso de omega 0, 1, ¿no? O de frecuencia 1 Hz, mejor dicho. O sea, vos tenés en el tiempo, el ancho es 1, pero vos tu omega 0 lo definís como que es más Es 2 grande. pi por 1, ¿no? Eso es omega 0. La Claro, frecuencia claro. Hertz. está en Hz. Por eso, si tenemos, lo ves en el tiempo y vos ves que tiene ancho 1, entonces, o sea, periodo 1, periodo, está viendo solamente un pulso que dura 1, entre 0 y 1. Vos decís, bueno, mi omega 0 es 2pi. Y Sí, ahí vos, cuando vos reconstruís con la serie de Fourier, vos vas a ver que está un pulso pegado, o sea, bueno, como es un pulso justamente ahí le pegamos, porque va a estar uno pegado al lado del otro y no vas a ver nada. Pero, no sé si, bueno, si yo el periodo lo defino más grande todavía, voy a tener una reconstrucción periódica con un periodo más grande. El pulso quizás dura el mismo ancho, ¿no? Dura 1 de sí, ancho. Pero si yo digo que mi periodo es 100 Hz, voy a ver mejor dicho, 100 no, el periodo en Hz no, el periodo sería 0,01 en tiempo. Voy a ver lo que está mucho más separado la reconstrucción. Por más que yo haya visto el omega 0 lo tomás como vos quieras, o sea, al mínimo vas a tener que tomar un omega 0 mínimo como para vos poder diferenciar un periodo. Pero yo puedo decir después que después el omega 0 va más allá. Ahora, si lo dibujo es más fácil de ver. Puedo anotar, sí, ¿no? yo no entendí igual para qué uno buscaba una serie de Fourier a un pedazo de una señal que está estudiando. Digo, ¿qué ventaja te daba la serie de Fourier para los análisis que ya hicimos? ¿O No, no porque tiene que vos ver querés con eso? saber en ese periodo cómo está constituida en términos de frecuencia. ¿Entendés? A Ah, vos te va a ok, ser muy está útil bien. eso. Vos a Sí, veces sí, tenés una ahí. señal que capaz vos decís, mirá, yo tengo, no sé, tenés una canción y que dura 3 minutos, pero capaz querés analizar los primeros 10 segundos. Y en esos primeros 10 segundos Sí, la serie de Fourier lo que te va a decir es qué tonos puros hay que combinados te dan lo que se oye. Lo que pasa es que es más complejo eso, ¿sí? Porque lo que te va a decir son todos los tonos que aparecieron durante ese intervalo. ¿Mm? Pero eso lo vamos a ver bien. bien el año que viene, no se hagan lío. Ahora tomen la serie como tal, el hecho de poder Claro, descomponer. pero acá analizamos los coeficientes y eso, nada más. Está Exactamente. ahí. Para Otra utilidad cerrar, puede ser, y después vemos el resto, si quieren, en la práctica, cómo distribuimos la potencia, es más que evidente. Si estamos trabajando si sabemos que una serie de Fourier está constituida por cosenos, por ejemplo, cada coseno va a aportar k sub n al cuadrado sobre 2. En el caso de senos y cosenos, cada seno y cada coseno va a aportar en términos de potencia su amplitud al cuadrado sobre 2, porque la potencia de un seno y un coseno vieron que vimos que era a cuadrado sobre 2. Eso lo tienen más que saber. Entonces, si yo tengo la potencia total que la calculo en el tiempo, como 1 sobre t0 por la integral en un periodo del módulo de x al cuadrado diferencial t, eso lo puedo ver como a sub 0 sobre 2 al cuadrado, que es lo que aporta en potencia la componente estable, más la sumatoria de a sub n al cuadrado sobre 2 y b sub n al cuadrado sobre 2, o sea, de todos los a sub n de 1 a más infinito. ¿Sí? O sea que cada par a sub n y b sub n aportan a sub n al cuadrado sobre 2 más b sub n al cuadrado sobre 2. ¿Se entiende eso, no? O sea, si para la Claro, es armónica elevar k 1, al cuadrado, te da un cuarto de a al cuadrado. ¿cómo? Si elevas k 0 al cuadrado, te da un cuarto de a Claro, cuadrado, claro, eso. exactamente. ¿Y el 1 medio dónde sale entonces? Un medio de acá, Sí, porque porque sí. es a al cuadrado sobre 2. Ah, está ¿Entendés? bien. Está fuera de la integral. Entonces vas a tener que para n igual 1 vas a tener a1 al cuadrado sobre 2 más b1 al cuadrado sobre 2. Eso es lo que aporta la armónica fundamental. Después, para n igual 2 vas a tener a2 al cuadrado sobre 2 más b sub 2 al cuadrado sobre 2. Eso es lo que aporta la segunda armónica. Y así, con eso constituimos y podemos calcular la potencia o la cantidad de coeficientes necesaria para representar un porcentaje de la potencia total. Un poco eso. ¿Está? Bueno, vamos rápido, sí, al recreo, ¿les parece? 10 minutos. La necesaria, ¿cómo te das cuenta? Por el La cantidad de criterio que vos coeficientes. apliques. Por el criterio que vos apliques. Si vos querés preservar una determinada cantidad de potencia, por ejemplo el 98%,
eso te va a dar un número de coeficientes. De manera de que todos los aportes de las armónicas cumplan con esa condición. Pero siempre son criterios acá, no manejamos, digamos, el valor de corte para una suma parcial de Fourier, lo determinás por criterio. Lo que a vos te sirva, puede ser otro tipo de criterio. No querés que aparezca el fenómeno de Gibbs, entonces vas a tratar de minimizar eso, o querés que la señal, tu serie aproxime muy bien en la parte donde hay, digamos, variaciones rápidas, y entonces vas a tener que aumentar el número de coeficientes. Son criterios de... Claro, pero si yo digo quiero que represente el 90%, ¿dónde pongo ese 90% para despejar la cantidad, digamos? Y no, tenés que calcular el valor de n de manera de Sí. que toda esta sumatoria te dé el 90% de lo que calculaste acá. Vos calculás la Ah, está potencia bien. total. Claro, en base a la serie de Fourier, sí. Claro. Entonces vas a ver, empezás a sumar coeficientes hasta que la relación entre la potencia que vos acumulaste y la potencia total de un 98%. Buenísimo. Bueno, entonces, listo. Cerramos acá.